El cerco de la Iglesia de la Santa Salvación de Goran Petrovich. Libro primero. Serafines. Día primero. Ante las puertas de la iglesia, la fiesta de las fiestas y la solemnidad de las solemnidades. A esa hora sagrada, posterior a la vigilia y al oficio de medianoche, colocaron el santo sudario con veneración sobre el altar mayor. Y como todos salieron a caminar las 3 vueltas solemnes alrededor de la casa de Dios, portando astas con estandartes del emblema de Cristo bordado en oro, la iglesia quedó vacía. Otra multitud exacta apiñábase por todo el patio del monasterio, buscando el lugar más próximo al canto que, junto con la procesión, se hacía cada vez más fuerte, al pie de los muros. Y diose que ese canto poco a poco atizapara las chispas que anidaban el color púrpura del templo. Señor resucitado, Cristo Salvador, los ángeles cantan en los cielos, dignificamos aquí en la tierra con tu presencia, para glorificarte con el corazón puro. Pero fueron tantos los que vinieron para la fiesta de fiestas y solemnidad de solemnidades, que muchos quedáronse fuera del patio del monasterio. Además, de todas partes llegaban por el camino, por atajos, veredas y los empinados senderos del monte. Los que vivían a varios días de caminata, obedeciendo el mandato de su corazón, sin embargo, ninguno de ellos, ni el honorable prelado, ni el devoto monje, tampoco el humilde fiel, ni siquiera los de ojos enfermizos, pensaría que al lado de esta noche pesada, porque las campanas abrían de par en par la noche oscura y el titilar de cientos de cirios se fundía con la luz pura, cuya claridad desbordaba el día transparente, no había un solo rincón donde la sombra pudiera esconderse. Los reflejos del plomo de las cúpulas sostenían la oscuridad en lo alto. Hasta la puerta occidental llegaban las alegres exclamaciones de todo aquel que tuviera voz. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Cristo ha resucitado entre los muertos. Cristo ha resucitado entre los muertos. Pero, aunque la triple vuelta había acabado, la puerta no se abrió enseguida. De la misma manera en que los discípulos de Cristo al principio descreyeron, en lugar de ello, se multiplicó el salmo de David que todos cantaron. Álcese Dios, sus enemigos se dispersan, huyen ante su faz los que le odian. El canto confirmaba el verso profético, más fervoroso que tanto que venía de otras obras buenas, abstención de pecados y el buen comer durante 40 días de ayuno. Preparaban sus almas y cuerpos para las fiestas sacrosanta y para la Sagrada Comunión. Cristo ha resucitado entre los muertos, y todo aquello vióse acompañado además, como un milagro, de reyuelo de las copas de los árboles. Balbuceaban los salmos también, gorjeando. Desde el colmenar llegaba un zumbido espeso. Las brisnas hierbas dejaban oír cómo maduraban. Cardúmenes de alebrijes agitaban el agua estancada del vivero con una corriente continua. En verdad, fue el cumplimiento de las misteriosas palabras de Canon, que cada ser vivo celebre la fiesta de la resurrección. Cristo ha resucitado entre los muertos. Pero entonces, el más viejo de todos, el arzobispo Jacob, ataviado por un magnífico mantelete con una cruz dorada a mano y el incensario de plata en la otra, bendijo la puerta cerrada. A esta señal de la cruz, las hojas sólidas de roble y hierro forjado se abrieron al nártex. Todos los jerarcas y los demás iniciaron la entrada al templo según su rango, directamente hacia el oriente. Como el mismo Cristo ha llegado desde la parte más baja de la tierra hasta lo más alto del cielo. Cristo ha resucitado entre los muertos. Enseguida, detrás de su eminencia reverencísima Jacob, entraron los presbíteros, los diáconos, los subdiáconos y los lectores. Siguieron los cantores, precedidos por el chantre, junto al iguman del monasterio, el reverendo padre Gregoriche. Iba como invitado especial el director espiritual del rey, Timotech, el insigne Stefan Urus III Milutin, por la gracia de Dios el Señor de las tierras serbias y costeras, lo que había enviado personalmente a la antigua casa arzobispal para que le consiguiera un poco de canon de Pascua de San Juan Damasquino. Este se cantaba en otras partes, también en la iglesia de Skopje, pero en ese templo resonaba con singular alegría. Cristo ha resucitado entre los muertos. Luego seguían el ecónomo y el eclesiarca, el gramático, el tesorero y el mayordomo. Ancianos de corazón apacible, monjes más jóvenes y novicios. Después, el séquito del arzobispo Jacob, ya que este afanoso hombre tenía que irse al día siguiente a Pec por un asunto impostergable. Cristo ha resucitado entre los muertos. Tras esos viajeros entraron los laicos, entre todos acompañando de su sirviente, un mercader de Escadar, que en su regreso del norte encontró hospitalidad en ese lugar. También unos enfermos, apoyados por otros, que suplicaban que les hicieran espacio.
Además, tanta gente como podía caber en la iglesia de la Santa Salvación. Sica se iba llenando del aroma del incienso del perfume del manantial de las mirrófanas, que llegaron buscando al muerto que postraron ante el vivo. Sica se iba llenando de luz como de un fuego inextinguible. Sica se iba llenando del gran canto victorioso y del murmullo de un relato. Día segundo. Sobre la antigua exploración minera entre los bizantinos. Durante los principios de la primavera, los enormes montes de las nubes recorren el cielo encima de Bitinia. Las insidiosas heladas congelan las estrellas seducidas con engaño. Sin embargo, a finales del mes de marzo empiezan a asomarse las primeras chispas. Los bancos de niebla se abren confundidos. Al final, retumbando y rechinando. Uno por uno languidecen. Algunos se hunden por completo. La luz, ahora sin freno, emerge presurosa de las remotas profundidades, cada vez más intensa, y en toda la vastedad de la bóveda celeste van surgiendo constelaciones, mientras el círculo lunar se desborda, espumoso. El claro de la luna se precipita desde las alturas en largas cascadas. Abajo, en la tierra, los fuertes terraplenes de arena separan los caminos de los campos. Con uno de esos lados protegen las vías de inundaciones. Con el otro protegen de los ladrones los espacios claros de la luna. Al amanecer empieza la recolección. Lo que tocaron los primeros rayos de sol es plata. El claro de la luna que madura en los campos hasta el mediodía endurece en terrones de plomo. Lo que se queda y llega hasta el pelirrojo ocaso se convierte en la veta de hierro. A la noche siguiente todo se repite. La luna se vuelve a llenar y su brillo se desborda. Y, cual lluvia menuda, cae silenciosamente por las vastedades del Imperio Oriental. Por edicto de Basileus, en noches como esa, no está permitido traspasar las murallas de la ciudad. Los imprudentes, cuyas plantas de pies se encuentran el claro de la luna, enfrentan inevitablemente una pena severa. Ni hablar de los codiciosos que tratan de esconderlo en sus alforjas o en su pecho. 2. Una noche de esas. Una de esas noches impetuosas, pero casi 5 años antes de que se rompiera el alba y ella despertara, la emperatriz Filipa salió en sueños de su alcoba, montó un caballo y abandonó a hurtadillas los contornos reales de las murallas de Nicea. Segunda esposa del Kir, Teodoro Lascaris, de ojos azabache, tez morena y origen armenio, a menudo abandonaba en el sueño a su señor. No podía hacerlo de otra manera. Sus anhelos se hallaban demasiado lejos, y los cruces de caminos estaban bien vigilados. Conforme la luna se iba llenando, el sueño del emperador se hacía más profundo, y esa noche fecunda la de nuevo. Dejándose llevar por sus intenciones, Filipa atravesaba los campos de Bitinia furtivamente y con premura. El caballo blanco pisaba el claro de la luna, hundiéndose hasta las rodillas. Los rayos lunares caían continuamente, impregnando la vestimenta de la emperatriz al instante, y millares de centellas fulgurantes invadían su cuerpo, haciendo arder sin cesar sus mejillas, sus brazos y sus pantorrillas desnudas. De repente, el caballo se empinó con un relincho. De frente, en medio de la nada, estaba un monje de barbas y pelos largos, contra sus pies descalzos, como contra un peñasco. Se rompían las agitadas olas del claro de la luna. La joven mujer apenas controló las riendas, pero la capa de viento se deslizó de sus hombros. Tras la capa se cayó también el ligero velo, revelando una punzada de temor. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi sueño? Quítate de mi camino enseguida, forastero. No obstante, el monje solo desvió la mirada. Un rayo filoso había cortado la delicada tela de la mujer sobre el caballo, y sus pechos, que asemejaban frutos recogidos a mano, lucían solo una malla hecha de luz transparente. ¿Quién eres? Has de saber que te opones a la voluntad de Filipa, esposa del Basileus Teodoro Lascaris, señor del imperio de Nicea, respondió la soberana entre dos olas sonoras del claro de la luna, mientras unas arrugas acompañaron su estremecimiento de temor. Sí te conozco, Filipa, por fin contestó el monje. No temas, viajo por cuestiones personales, no estoy en tu sueño. Este espacio inmenso e infinito es común para todas las afluentes de lo soñado. He aquí que nos encontramos en este territorio providencial. Tú huyes de Nicea, yo a Nicea voy. Llevo un consejo indispensable para mi hijo. La emperatriz sintió alivio. Quiso tirar de las riendas para dejar pasar al forastero, pero el monje tendió los dos brazos. Detente. ¿Crees que el azar cruzó nuestros caminos? Escucha lo que voy a decirte. No tengo intención de presentarte ante tu marido. Tampoco tendrá ningún sentido hacerlo. En 5 años, a partir de este momento, en Nicea, donde me dirijo ahora, la mujer de Kir Teodoro Lascaris,
su tercera esposa, se llamará María Cortenay. A ti te recordarán como la segunda, la infértil, de la pequeña Armenia. Por eso, Filipa, no vale la pena que regreses. Desde esta noche serás madre. Pero tu destino no es dar a luz en la capital de Bizancio. Confundida, la emperatriz Filipa se estremeció. Recogió su capa, espolió al caballo blanco y se fue al galope hacia el afluente, en que moraba el remolino más profundo de su voluntad. Alejándose por el camino soñado, abrazada por los delgados extremos del viento, pronto se perdió tras el horizonte. 3. Pepitas de plata y faja hecha de sonidos. 5 años más adelante, cuando el mes de marzo estaba a punto de separarse de abril, tras la grata fiesta divina de la resurrección de Cristo, en la que Saba fue consagrado como arzobispo serbio, fue visitado en el sueño por su padre, el bienaventurado monje Simeón. Era su última noche en Nicea, antes de volver a la tierra de sus ancestros. Las canosas barbas y los cabellos del antaño poderoso autócrata, el misericordioso gran Supán Stefan Nehamma, estaban húmedos de largo viaje, bajo las centenares estelares. De su hábito mojado se escurría al suelo de piedra de la celda de Saba. Gota a gota, el brillo lunar alrededor de sus pies descalzos, ya se habían acumulado pepitas grandes y menudas. Era una noche particularmente silenciosa, en Bitinia. Se llegaba a escuchar a lo lejos solo un telar que de las finas hebras de hulalo de hubo, del tempranero chillido de los grillos, de la profunda respiración de la tierra, del murmullo del agua y de las escasas voces humanas tejía el rostro del tiempo. ¿Eres tu padre?, murmuró Saba sorprendido, dando una vuelta en su cama. ¿Qué te hace visitarme aquí en el extranjero, bajo el cielo de la lejana Nicea? ¿Acaso no sabías que mañana parto hacia ti para anunciar con regocijo sobre tu tumba en Estudencia que nuestra iglesia obtuvo su autonomía? Sé bien, consuelo de mi alma, a dónde vas y lo que llevas en tu corazón, respondió Simeón con calma. Como hablan los que hace tiempo despojaron a sus palabras de toda presunción, tus heraldos ya difundieron latentemente la nueva buena sobre la gran victoria. Un repique vivo de campanas ya anuncia tu consagración, pero tú viajas mañana. ¿Y qué padre deja ir a su hijo sin darle un consejo? Tendrás agua de manantial en Sarán hasta Salónica, pero sin la palabra oportuna los pies pueden extraviarse y el alma descarriarse. La luna rechinó en el cielo, su aro se dio un poco, nuevos rayos se vertieron sobre la tierra. El viento virazón se enmarañó con un susurro en las ramas de los árboles. De alguna parte, un lobo repetía su aullido prolongado. Se escucharon exclamaciones. El titineo del armamento de los guardias imperiales. Seguramente descubrieron a alguien en los campos de claro de luna. El lejano telar acabó su silencioso diseño y traqueteó más fuerte, compactando todo en una tupida faja de tiempo. Hijo mío, esto es lo que te preparé para que lo tengas en mente, prosiguió Simeón. Mañana por la mañana, Manuel Sarantenos, el patriarca ecuménico, te dará su bendición, y el título, los consejos, y el sagrado cetro y los divinos ropajes, y el Basileus bizantino, Kirtiodoro Larcasis, defensor del Imperio Romano del Oriente, no querrá quedarse atrás, y te dará a tu pueblo la bienvenida de exportar el claro de luna a ti, y te ofrecerá 4 burdéganos con púrpuras albaradas. Además, este par de generosos obsequiarán grandes tesoros, como carga para los burdéganos. Te preguntarán si quieres vasijas de oro y plata, los evangelios guarnecidos de hierro y revertados de piedras preciosas, sudarios y cortinas bordados de oro, y otras innumerables riquezas. Pero tú, bien amado hijo mío, no aceptes nada de eso. Que el patriarca y el emperador donen lo ofrecido al monasterio de Ildanar, la flor del monte de Athos. Tú, luz de mis ojos, pide 4 ventanas de Nicea, recuérdalo bien. Pídeles al patriarca y al emperador que te den solo 4 ventanas. ¿4 ventanas? Para eso he traído de Constantinopla y de las tierras griegas a los más sabidos marmolistas. Padre mío, ¿por qué he de llevar ahora las ventanas de Nicea y encima sobre las púrpuras albaradas? Saba se dio vuelta perturbado, con lo que casi vuelca su sueño a la realidad. No te vayas hasta que termine, le salió el paso al susurro de Simeón. No te despiertes, no hagas que mi vano sea esfuerzo. Estás equivocado, una ventana sale por su vista y no por el material y el arte con que fue hecha. Para la primera, pide de la ventana de donde se posa la golondrina del patriarca. Para la segunda y la tercera, pide aquellas en las que las emperatrices despiden a sus señores,
cuando parten a una batalla y en la que esperan su regreso. Y para la cuarta, pide aquella en la que descansa el águila bicéfala del mismo Basileus. Y aún una cosa más, ¿sabes? Dado que en el extranjero los sueños de la patria difícilmente dejan recordar otros sueños, si te olvidas de lo que acabo de decirte, sal mañana por la mañana a la plaza, encuentra al ciego que tiende la visión amplia y cómprale lo que teje en la oscuridad. Yo por eso vine, pero tú puedes soñar ahora lo que sea tu voluntad. Así habló el monje Simeón, y después desapareció por completo sobre el piso de la celda. Solo quedaron esparcidas miles de pepitas de claro de luna fulgurando. Saba, a su vez, siguió soñando esa noche última en Cinea. He sabido que en el sueño los caminos abundan en direcciones. Saba soñó con el monasterio Filocal, donde tenía la intención de descansar camino al país de Rasca, y también en el monasterio Sica, cuya iglesia de la Santa Salvación pensaba terminar en cuanto llegara. Además, soñó Saba con el monasterio de Studénica, donde, después de todo, quería retirarse. Reflexionar a fondo, en la soledad, sobre otras cosas caras a Dios. Tal vez soñó con otra cosa todavía, pero toda visión al final llega a una región en la que reinan calignes seculares. 4. La conversación en la plaza, ¿cuál es la faja adecuada para el hábito moncal? No obstante, al despertarse con los primeros rayos de sol, este venerable no podía recordar lo que había pasado en el sueño. Sí se acordaba un poco de Filocal, Sica y Studénica, pero de ninguna manera recordaba con quién había hablado en el sueño. Sin embargo, las pepitas esparcidas del claro de luna atestiguaban que la noche anterior había recibido una visita. Cuando se levantó, sus pies se hundieron en ellas, mientras le daba una y otra vuelta a ese sueño para traerlo a su memoria. Se dirigió con sus hermanos de Ilanar a la liturgia. Al salir de la iglesia se volvió a asediar en el mismo tormento, con el pretexto de que había que conseguir noticias frescas sobre la situación en los caminos y el equipo necesario para un viaje más allá de la sombra de las murallas citadinas. Saba escogió una calle cuyo bullicio desembocaba en la plaza principal, ya bastante saturada por el griterío de los vendedores de aves, dátiles secos, pieles curtidas, ocios, remedios, lana, molinos para pimienta y falsas y auténticas reliquias. De pronto, en medio de tantas voces, notó a un anciano ciego de aspecto callado, y en sus manos tenía una sola mercancía, una faja cuyo hilo tenía la longitud de la cantidad de sonidos que pueden caber en el crepúsculo al amanecer. Atocinos, donde vais con tanta prisa, esperad. He aquí la esponja que preserva la sangre de un mártir, el frasco con una lágrima de María Magdalena, varas con la que azotaron a Cristo, sagapeno, gálbano, polvo de cuervo envenenado, para emblanquecer los dientes. Con una sola pizca podrás reírte 10 días. ¿No quieres? Allá tú, no me importa. Quédate con el ceño fruncido toda la vida. Sagapeno, sagapeno, la concha perfumada y el gálbano. No hay un buen incienso si no se agrega esto. Compongo excelentes loas, alegres epitalamios y tristes condolencias. 10 versos por una sola lamprea o por un buen pedazo de atún. Compongo excelentes loas, alegres epitálamos y tristes condolencias. Mira estos pescados, los domésticos, no tienen uno así en su mesa. Ayer los pescaron. Cada uno está relleno de frescura, perejil y almendras molidas. Resuelvo acertijos, aunque fueran de Eustaquio Macrebolito, del ilustre Nicéforo Prosug, o del mismísimo Alucalam glorioso. Sí, no tengo la resolución, yo pago. Blanco del capo, negro los bueyes, el arriero un calamoso, dichoso que lo adivine. Libro, vamos de nuevo, pero con una respuesta 10 veces mayor. He visto, mi ilustre señor, con el ojo del interior del joven anciano, al doblemente encarnado en uno solo, alto, a ras de suelo, vacilante, firme, portador de la luz, portador de la oscuridad, verdugo curandero, que levanta uno de las tinieblas y empuja a otros bajo tierra, que salva todo lo que ha destruido, y de eso vuelve a construir lo nuevo. Cataplasmas para la garganta, una salamandra picada bien fino. Corazones secos de cuervos para tener la suerte en los juegos de los dados. Un corazón, una moneda de oro. Corazones secos de cuervos. Quintones. Leo el destino. Leo el hígado. Del omóplato. De los talones. De los granos de trigo. ¿Por qué no has de saber cómo será tu mañana? Si no atino, devuelvo el dinero. Me doy cuenta de que eres un bonachón. No lo escuches, es un simple vagabundo. Desde Heraclea hasta Mileto, no hay una de esta ciudad en donde no fue expulsado por lo menos 2 veces.
Ese no sabe decirte ni lo que vas a cenar hoy. Si quieres una predicción exacta, ahora sí que tuviste suerte. Encontraste a la persona adecuada. Conmigo llegan sin distinción los de Epiro y de los pueblos vecinos, para interpretarles personalmente el horóscopo, los sueños y los presagios. Vamos, mi bella dama, no tengas pena, levanta la mirada. Por mí, San Andrés Proclete. Aunque esta sopa quede 3 días en este caldero, no se echará a perder. Las piernas sólidas de faja plata forjadas, los brazos fuertes de la vista aguda. Dios no quiera que te falle alguna de estas cosas. No malgastes el dinero en médicos. Compra una plaquita y agrégala a una ofrenda de un ícono milagroso. Huevos de avestruz. Si los atas a una cuerda, los cuelgas de una viga, tu pobre susurro se convertirá en la orden del soberano. ¿Dónde habéis visto algo así? Solo por un hiperón. Una mísera choza va a resonar como el más grande palacio. El ave llamada Faetón. Las mismas emperatrices llevan en el cuello su canto engarzado en collares. Tú mismo lo ves. Un par de agachizas comunes. Un mirlo a su lado. Aplicado. Aplicadísimo. Te garantizo que para final de la tarde acabará con todas las garrapatas de tu jardín. Ya no tendrás que temer cuando se te antoje pasearte entre la tierra y hierba. El verdadero ibis, por mi honor. No le teñí las plumas. Narro en voz baja. Cuento cuervos. Narro en voz baja. Cuento cuentos. Acércate. Prueba. El título poco usado, casi nuevo, de un protosfariatos. Canela, millerra, atole, aloe, ébano. Apártate, amigo. ¿Vienes a husmear? ¿Te haces el listo? ¿Quieres oler todo este sándalo sin un centavo? Apártate. Te lo digo, o te partiré la cara. Harina de haba, para rejuvenecer tu cara, mujer, para verte como una muchacha. Oraciones contra el refugio del esclavo fugitivo, contra el insomnio, contra la falta de confianza en sí mismo, para ganar un pleito, contra el dolor de muela, para que no te ahogues al cruzar el río, contra la retención de orina, no seas tímido, dime al oído lo que pareces. Comercio con el tiempo, compro cualquier presente, aun con el más mínimo. Para el pasado doy el futuro y troco el futuro del antaño. Un día soleado de Samos, las semanas más bellas de Acaica, 3 meses de otoño de Lemos. El año de Constantinopla estaba la cima de la gloria. Sabah Jair Olsun para Sikh. Si eres cristiano, te daré por nada un atado de siglos venideros, traídos directamente de un bazar del sultanario icono. Noticias de los caminos imperiales. Los cascos de burro. Tómalos para tu marido y su pelo jamás dejará de crecer. Anciano, ¿cuánto cuesta tu trabajo? Preguntó Saba cuando logró abrirse camino entre tanto grito. Solo pido una promesa, contestó el viejo ciego, como si hubiera esperado justamente a Saba. Pido un firme compromiso tuyo y de tu pueblo. Si no cumples, la deuda será muy grande, aunque la pagarás con las almas de tus futuras proles. A 100 generaciones de ahora no saldrás más de una paja del almear. ¿Qué? ¡Infeliz! No hables así. Careces de vista y no sabes lo que estás hablando con el arzobispo de los serbios. Se molestaron los monjes de Ilanar. No digas blasfemias. Cada palabra de Saba es firme como la piedra. Él no habla a la ligera. Vaya. Se cogió de hombros el anciano. Es verdad que no tengo la vista terrenal, aunque ni siquiera los que ven la usan muy a menudo. Sin embargo, sé que aún la palabra más corta es más larga que la vida humana. Cuando algo es tan largo, tiene tiempo para enredarse o romperse. ¿Y qué es lo que pides?, preguntó de nuevo Saba. Te pido que cuando llegues a tus aposentos, sacudas esta faja que hice anoche con los sonidos. Y cuando termines con esto, te pido que ni tú ni todo tu pueblo abráis jamás 2 ventanas a la vez. Porque sería tremenda corriente, si se equivocó un monje, lo suficientemente joven para aventurarse a hacer una mofa. Porque el viento se llevaría por lo menos a las 2 vistas. A todo nos cerraría los párpados. O tal vez, por fin aplanaría los montes de los que tengamos que andar trasvailando por las cañadas. Aceptaron la alabargia algunos hermanos, ya que es difícil resistirse a la broma, aunque fuera tan solo para darle una probada. Pero Saba acalló a sus monjes. Los que ciñen de la risa con facilidad son los actores, los cantores, y en el otoño también los viticultores. Pero esta clase de adorno superficial no va con el ámbito. El hábito le basta una cuerda de cáñamo bien atada para que vuestros cuerpos se acuerden con la templanza del Calvario de Cristo y el deber hacia la fe de vuestros ancestros, reprendió a 2 más rudosos. Al tomar la faja, Saba dio su palabra al ciego anciano y se dirigió hacia Poncento en Nicea, entre el griterío y la muchedumbre que ahora, por diversión, observaba en la plaza cómo castigaban a un ladrón de claro de luna.
Vamos, niño, cuídame un instante los versos alegres para echar un vistazo allá. Cuando regrese te pagaré con una chanza. Amigo, ¿ya llegó el verdugo? Ya llegó. ¿Prepara el tocón? ¿Lo preparó? ¿Y el hacha? También el hacha. ¿Y tú? ¿Por qué tantas preguntas? ¿Acaso quieres que te lo cuente gratis? Ya sé que eres tan curioso, te cederé la primera fila de los bacalaos. ¿Ahora callas? ¿Y hace un rato? Si pasó esto, si pasó lo otro, ya me zumbaban los oídos. ¿Por qué te pones tan tacaño? ¿Quieres perderte el espectáculo? Vamos, Icareto, dame al menos un bacalao. Solo ten cuidado que la sangre no te salpique la clámide. Pobre de tu madre, de quien robas el claro de luna. ¿Y dónde salió este? Vamos, muévete un poco. Cabezón, estoy hablando, agáchate. ¿Acaso no te vas a levantar la mano con un poco más débil? Vaya cascarrabias, no pensaba ofenderte. Quería decir que no veo nada de la calabaza sobre tus hombros. Apuesto que tu pie cortado va a dar brincos por sí solo, hasta la mitad de la plaza. ¿Qué te dije? Mira cómo brinca. Como si tocaran los tambores, platillos y címbalos. En cuanto entró al silencio de su celda, aquel venerable levantó la faja a lo alto y luego la sacudió con fuerza. La faja se destejió por completo. Alrededor empezaban a multiplicarse los sonidos de la noche anterior. Saba volvió a escuchar al ulato del búho, el rechinar de la luna y el susurro del viento, el aullido del lobo y de su sueño las palabras de su padre. Hijo mío, pídeles al patriarca ecuménico y al emperador bizantino que carguen las púrpuras albaradas de budéganos en 4 ventanas. Todo lo demás recházalo o no, pero las 4 ventanas tienes que pedirlas, porque sin ellas no tendrás nada para ver, y sin tu vista, tu iglesia de la Santa Salvación se quedará ciega. 5. Era el mediodía, hora triste de la despedida. Después, ya que las noticias aseguraban que la situación en los caminos era propicia, por todas partes los 6 pasos del ancho reglamentarios, invadidos o cruces anudados, llegó la triste hora que el patriarca ecuménico Manuel Sarenteanos Aripotlos y el emperador bizantino Teodoro Lascaris se despidieran del arzobispo serbio de Saba. Tras una plétora de palabras en las que se expresaron su afecto, el patriarca y el basileus le dijeron a Saba que le habían preparado y le otorgaban su bendición y consejos, el cetro, los ropajes, el título para exportar el claro de luna y, como honor particular, 4 burdéganos con púrpuras albaradas. Además, le preguntaron qué otra cosa le agradaría, qué otra riqueza querría cargar a los burdéganos. A todo esto, Saba hizo una reverencia y respondió: sería caro a mi corazón, si no es demasiado pedir, que el venerable patriarca y el sapientísimo emperador me obsequien 4 ventanas de Nicea. ¡Qué huésped tan extraño! ¡Qué huésped tan extraño! Vaya, qué huésped tan extraño. El murmullo iba corriendo de boca en boca por todo el salón, y tal como lo disponía el libro de ceremonias. El funcionario a cargo de las peticiones abrió los ojos de par en par, según el reglamento, y dio un paso hacia el canciller imperial, en el cual empezó a cuchichear extensamente. El canciller imperial, vacilante, se rascó la mollera, que lucía una elevada escasez de pelo gracias a toda la clase de solicitudes. Los dos se dirigieron con apremio al logoteta. Este no había sido tanto tiempo la logoteta si se hubiese actuado precipitadamente y mostrado sus sentimientos antes de que el emperador. Los escuchó en silencio, con el semblante imperturbable, y mandó llamar al intendente de las reservas del estado. El intendente de las reservas del estado llegó casi corriendo, desenrolló sus papeles y mirando, ora, los papeles, ora, el techo, empezó a sacar cuentas murmurando. El patriarca se desconcentró sobremanera. Finalmente, el basileo decidió mostrar toda la intensidad de la sorpresa, por lo que ahora quedaba completamente claro. Nadie jamás había pedido un obsequio así. Nadie jamás había pedido un obsequio así, exclamó. Uno siempre dispuesto a sobresalir. Iba a ser el primero en confirmar cada pensamiento del soberano. Pero Saba se mantenía firme. Si querían complacerlo, ordenarían desmontar la ventana en la que se posaba la golondrina del patriarca, las ventanas donde las emperatrices despedían y esperaban a sus señores, y aquella en la que se descansaba el águila bicéfala del mismo Basileus. Si querían que se fuera el descontento, lo privarían de todo eso. Nicea, la capital, es rica en ventanas, Bizancio aún más. 4 vistas menos, pero no van a ameniguar la vastedad de sus hogares. Además, las ventanas bizantinas, en medio de Rasca, seguramente brindarían prestigio al donador por muchos años, mismo que Roma y otros países de Occidente. Desde luego, tienen la expectativa de granjearse.
argumentaba Saba. Y estos señores, ante la posibilidad de darle contento a Saba y sin pensar en esperar otra oportunidad, mientras aclaraban la garganta a la mención de Santa Sede, ordenaron al instante poner fin a toda confusión y mandaron a desmontar las ventanas 4 nombradas. El primer grupo de canteros se dirigió al jardín del palacio patriarcal y tomó la ventana en que descansaba su golondrina. Una ventana del tamaño del alegre canto matutino de este pájaro, labrada en mármol rojo. Otro conjunto se fue al palacio de la emperatriz y, silenciosamente para no despertarla, se llevó las 2 ventanas en las que despedían y esperaban a los que viajaban. Las 2 tan anchas como el temor a la soledad que la mujer siente a mediodía y tan altas como su temblor a la misma hora. Mientras espera el encuentro del amado. Las 2 labradas en mármol azul. Mientras tanto, el tercer grupo de cánteros enfiló hacia la torre más alta de la ciudad y quintó la ventana en la que acostumbraba reposar el águila bicéfala del emperador. Una ventana del tamaño del doble chiflido desfertino del ave, cuando avista todo el campo con una comadreja corriendo, labrada en mármol verde. Cuando los burdeganos de púrpuras albaradas estaban carados con los hermanos de Hildar, recibieron el agua y los panes necesarios para el viaje. Cuando a la cabeza del séquito, en vez de una escolta militar, colocaron los iconos de Cristo, de la Madre de Dios y de San Nicolás, llegó la hora de despedirse. El patriarca ecuménico y el basileus bizantino dieron su beso a Saba, además de expresar muchos deseos de volverse a ver. El patriarca, Manuel, le entregó al arzobispo serbio un estuche con un fragmento de la mano derecha de Juan Bautista. Por supuesto, el emperador Teodoro Lacarsis no quiso quedarse atrás y le obsequió a Saba una pluma de ángel que guardaba hasta entonces cuidadosamente entre sus barbas y a modo de relicario. Fue a mediodía, bajo el claro cielo de Bitinia, cuando la pequeña columna pasó con orgullo por la puerta principal y dejó atrás de sí Nicea, salvada de la derrota y fortificada por la gloria. Era hora meridiana, en la que el sol toca con su mollera la bóveda celeste, cuando María Cortenay, la tercera esposa del Kir Teodoro Lascaris, se despertó en su alcoba y enseguida descubrió asustada que faltaba la ventana a través de la cual ella misma, Filipa antes que ella, Ana Ángela antes que esta última, y muchas otras esposas de los otros muchos esposos, pasaron días y días de sus vidas despidiendo y esperando a sus señores. 6. Regreso a la patria. Celada en el cruce de caminos. El regreso a la patria parecía estar tapizado por una plétora de honores. Por mucho que Saba tratara de evitarlo, transitando por precaución los caminos más modestos, mucha gente salía a su encuentro para hacerle reverencia, besarle la mano, aportar su sincero regocijo o expresar felicitaciones por cumplir de gloria a la hermana iglesia serbia, consiguiéndole autocefalía. Sin embargo, ningún camino puede recorrerse sencillamente sin mayor obstáculo, y un suceso en un crucero aparentemente común y corriente lo afirmó, a saber, en este lugar, como si hubiese estado esperando desde la Pascua. Ante los pies de Saba se postró un hombre de vestimenta holgada, y rostro completamente oculto por la capucha y la sombra de ésta. Glorificando la sabiduría del venerable arzobispo con magnánimas palabras, el desconocido le abrazó las rodillas, impidiéndole a él y a su séquito dar otro paso. Transcurrió el día, se hizo de noche. El alba rompió de duras penas y los gallos tuvieron que cantar 7 veces, pero el individuo seguía abrazado de Saba con porfidia, vertiendo el 8 sin cesar. Si cualquier otro hubiese estado en este crucero, jamás se habría ido de ahí. Tan exquisita era la elocuencia del desconocido. Los monjes se sentaron en derredor, escuchando con admiración, sin adivinar lo que estaba pasando. Después de un tiempo, fue Saba el único que reconoció a la huridumbre de la celada. Se espabiló, tiró de la capucha del forastero y todos vieron que debajo no había absolutamente nadie, que la vestimenta vacía, para asemejar la figura humana, estaba rellena de la voz pura de la vanidad. Al instante, la ropa vacía se hizo ovillo en el polvo del crucero y se desvaneció, y el camino recobró su forma, tal y como pasaba por ahí desde siempre. Apenas en el siguiente pueblo, los hermanos se enteraron que habían evadido el lugar de la perdición, donde muchos no tuvieron fuerzas para resistir el pernicioso asedio de la vanidad. De ahí en adelante, los demás caminos terrestres y marítimos se fueron abriendo en orden y el suave sol de primavera acompañó a los viajeros hasta las cercanías de Salofónica. Allí, tal y como lo había soñado, Saba se quedó un tiempo en el monasterio de Filocal y luego prosiguió hacia Sica. A lo largo de este camino, siguieron siendo objeto de innumerables honores y alegrías, tanto durante el trayecto como en su final, ante la puerta del monasterio. Aquí desempacó y tras rememorar la conversación con su padre, se persignó con firmeza y junto a su hermano Estefan
decidió terminar el nártex de la iglesia de la Santa Salvación, para que, en su piso superior, pusiera la catecumenia y en esta, que sería su celda, colocarían a calla 4 ventanas. 7. Se tenían grandes cantidades suficientes de todo lo necesario para construir. Los dos hermanos visitaban a menudo el lugar. Pasaron días enteros en la supervisión de las obras. El motivo de tanta asiduidad era la gran preocupación que sentían, pero también el hecho de que los albañiles eligieran el nártex como medidas de los pies de Saba y Estefan. Todo lo construido tenía que ser medido según este patrón. Con el paciente pie del venerable religioso se emparejaba cada longitud. Con el ágil pie del gran Supan, lo que iba a ser la anchura. La altura del nártex se determinó según la de la iglesia, y esta a su vez se había erguido en armonía con la cúpula encima de este lugar sagrado. Pie tras pie los dos donantes, carreta tras carreta de la arena del Ibar, amor tras amor del maestro de obras, madero tras madero que calla seca, oración tras oración silenciosa de los monjes, cubo tras cubo de cal actena, esfuerzo tras esfuerzo de los mamolistas de anchas espaldas, canto tras canto labrado de la ruidosa piedra caliza, reflejo tras reflejo de las aves del alto vuelo, adobe tras adobe, rayo tras suave rayo manantial meridional y crepuscular, columna tras columna erecta, arco tras acto delicado de las columnas, signo más signo de la cruz, viga tras viga de roble, eco tras eco de las numerosas voces, placa de plomo tras placa de plomo fundida, brillo tras brillo del sol rojizo. Todo esto, al inicio, espacio por el patio, iba a encontrar poco a poco su uso en la construcción. No pasaron demasiados años, y al final solo bastaba revestir todo el tiempo con un lucido color púrpura, y no únicamente por la solemnidad de este color de fuego, sino también para que la piedra caliza sacada de las canteras vecinas no se congelara con el frío como una novia arrebatada de su hogar. 8. Los 4 puntos cardinales y las 4 direcciones principales del tiempo. Al desfajar la iglesia de los andamios, Saba se dirigió a su celda, recién construida, para echar una mirada a través de las ventanas, recordando muy bien el juramento dado al anciano ciego, cuidando escrupulosamente que las ventanas de las catecumenia no estuvieran siquiera entreabiertas, y mucho menos abiertas por completo. Por la primera ventana, aquella donde se posaba la golondrina del patriarca, Sara vio todo como Eva. El nido de la golondrina, el patio del monasterio, los pinos, los robles, el refectorio, la cocina, las celdas de los miembros de la comunidad, la hospedería, la pequeña iglesia, los establos, la herrería, las despensas, los rediles, el vivero, el colmenar, era la ventana del presente. A través de la segunda y la tercera ventanas, en las que antes esperaban las emperatrices bizantinas, Saba vio lo que fue y lo que será. Por la segunda, miraba los acontecimientos pasados, como Federico Barbarroja había besado 3 veces a Stefan Mejanma, cómo los latinos habían ocupado y saqueado Constantinopla. Por la tercera ventana miraban los sucesos futuros, como uno de su sangre enceguecía a su hijo, otro encerraba a su padre en una mazmorra, y cómo encima de su tierra se juntaba la nube aciaga de los infieles. Finalmente, por la cuarta ventana, en donde solía descansar el águila bicéfala, el emperador bizantino, Saba también pudo ver las cosas como son, pero no inmediatamente, abajo, sino más adelante, a varias distancias. De este modo veía como si estuviera ahí en persona, lo que hacían las sacetas alrededor de Belén, cuántas naves estaban ancladas en el puerto de Dubrovnik, y que tenía que ser rey de Hungría para plato de su cena. Las vistas desde el piso superior del nártex de la iglesia de la Santa Salvación no solo van a los 4 puntos cardinales, sino también se extienden en las 4 direcciones principales del tiempo, decía Saba al quirontonizado. Iguman del monasterio Sica, cuando yo esté ausente, quiero que todos los días mires por una de estas ventanas, y dependiendo de lo que veas decidas lo mejor para el beneficio de nuestra comunidad y de nuestro pueblo. Confío en que vosotros no vais a enredar las vistas, de lo contrario, que Dios nos tenga piedad. Nuestros caminos se anudarían y ni siquiera la 100ª generación después de nosotros podría desanudarlos. Entonces, a partir de ahí, hacia Studenica, para que allí, según el sueño que había tenido, meditara en soledad sobre otras gotas de Saba, este hombre entregado a Dios dejó al cuidado de Iguman de Sica al estuche con un fragmento de la diestra de Juan Bautista y la pluma del ángel en la que guardase en su barba como forma de relicario. El arzobispo, servido por la gracia de Dios, todavía instruyó al iguman que podía hacer la liturgia por una quinta ventana, la que se quedó al agregar la parte superior a la nártex entre su celda y el interior del templo de la Salvación.
Día tercero. El iguman Gregoriche, 3 artesanos y el jefe militar bélico en la nube de polvo. A más de 70 copiosas cosechas del claro de luna primaveral, para cuya explotación del monasterio contaba con el título otorgado por el Basileus bizantino, es decir, a más de 70 años de que se terminara la construcción del nártex, el reverendo padre Gregoriche, el quinto iguman de Sica, se dirigió enseguida después de que terminara el servicio matutino, hacia la catecumenia para abrir una de las 4 ventanas de Nicea. Este deber que Saba había impuesto a los superiores del Templo de la Salvación. Era lo primero que realizaban después de la liturgia. Asimismo, esa mañana que acababa de deslizarse por las laderas cubiertas de rocío de la montaña de Sloboni directamente al martes luminoso, el tercer día de Pascua, el padre Gregoriche empezó a subirse la escalera de piedra que llevaba tanto a la celda superior como hacia la entrada de la torre arriba del nártex. El campanario de Sica recolectaba en las alturas, mejor dicho, atraía en lo alto, una miraida de vientos. A veces estos remolinos violentos viajaban a la misma iglesia de la Ascensión, ocasionando cuantiosos daños. A pesar de tantos almacigos de los bien cuidados recovecos del sotavento en las regiones bajas del cielo, a pesar del esfuerzo de que la puerta de la torre se abriera solo en casos de suma necesidad y a pesar de los tapones de cera y resina elaborados con esmero, los ventarrones de la torre se engarnaban y crecían convencidamente para convertirse en sórdidos ascendiadores. Su violencia batió por aquí y por allá los frescos de las paredes cuya vivacidad se fue colando por las grietas, desprendió las hojas estúpidas, arrancó vives cinceladas de las columnas y de los bordes del marmoneo iconacio, mientras que los libros abiertos de par en par iban perdiendo sus títulos, después una por una, las letras de la A a la Z. Luego, cada vez más palabras completas y al final hasta párrafos enteros. Desde hacía 3 meses, al comenzar el invierno, el iguman estaba preparado impacientemente la llegada del iconógrafo griego, de un marmolista de la región costera y de un copista serbio. Este era el lapso en el que la fama de su capacidad de reparar lo maltrecho, de acoplar lo desacoplado y de restituir lo perdido, se adelantaba a su arribo. Por eso subía apurado a la selva de Saba, el anciano, con la pluma en su barba, semejante al relicario de filigrana, ese día, en el turno de la ventana que estaba del presente instante, desde el cual reverendo padre esperaba la llegada de los 3 artesanos, al alcanzar este piso superior del nártex del padre Gregoriche, abandonó las escaleras que seguían hacia la puerta del campanario. La celda de Saba era una habitación espaciosa con 4 columnas interiores que la dividían aparentemente en 9 campos iguales. Su piso era de piedra pulida y las paredes del techo de ojivas estaban pintados con imágenes de santos cuyas facciones lucían un poco luxadas por todos los vientos de la torre. En sus travesías por el templo pasaban frente a sus rostros, aparte de una lamparilla de aceite del libro abierto de los 4 evangelios cuyas letras se sostenían gracias a los copiosos trezados de las letras principales de las viñetas. Y en la catumenia no había otro objeto de recipiente sagrado. Entonces, como lo había hecho antes tantas veces, el iguman Gregoriche se acercó alegremente a la ventana labrada en mármol verde, aquella en la que, según la tradición que se remontaba a la época de la fundación del arzobispado, descansaba el águila bicéfala del emperador bizantino y en la que había llegado a Sica una albarada purpurosa desde el imperio de Nicea. Esta vista era la preferida del superior, de otros dignarios religiosos y de los demás monjes, porque sin hacer un viaje cansado y arriesgado podían platicar con los monjes de Pec, Estudenia, Michelava o Banja, o de algún otro monasterio. Desde esta ventana podían supervisarse sin ninguna molestia las zonas alejadas de las sierras monasteriales, propiedades espaciadas hasta las orillas del lago Escadar, pastizales e invernaderos en 8 montañas a las loras rizadas, al pie de la Petra de Ciudad de Cotor, donadas a la iglesia de la Santa Salvación. Es verdad que esta ventana a menudo mostraba imágenes incomprensibles, por ejemplo, un artefacto mecánico en el mero centro de la ciudad occidental que se nutría del tiempo fresco y otro lado el taciturno gobernante chino que se pasaba todo el día moviendo 3 granos de arena de un lugar a otro. Después, un montículo en la cima de las llamas donde brotaba un río de roca derretida, un animal de desierto tan inmenso como si estuviera hecho de 18 tercios, pero en suma eran vistas de gran felicidad que utilizaba la comunidad de Sica y el pueblo serbio. Abriendo las hojas de manera del tejo, el padre Gregoriche tuvo ganas de volver a ver al arzobispo Jacob. Este venerable religioso, junto con otros 2 presbíteros, algunos diáconos viajeros y una pequeña escolta militar que había partido debido a un asunto impostergable. Después de la solemne fiesta de resurrección hacia Cristo, hacia Pec, en retirada ante las frecuentes incursiones de los saqueadores del norte, la sede del arzobispado estuvo vacilante durante las décadas que siguieron a la época del Arsenijo I, y al final se estableció más al sur en la digna ciudad de Pec, al lado de la iglesia de los Santos Apóstoles. Luego,
confiaba el padre Gregoriche, la voluntad de Dios Todopoderoso avistaría al iconógrafo y a la marmolista y al copista avanzado con un paso ligero hacia la puerta del templo de la salvación. Pero en lugar de estos, por desgracia, en la celda de Saba, arriba del nártex, irrumpió una fuerte niebla polvorienta, semejante a la que levanta la banada de urgones campestres al escarbar los resecos montículos de las torperas. ¿Acaso otra vez levantan los muros de Maglik?, murmuró el higuman con cansancio, porque desde esa ventana se le parecía muy a menudo esa fortificación, la más cercana al monasterio, una fuerte que dominaba el río Ibar en menos de un día de caminata. Si el tedio no llegaba al estrujar de las plantas de los pies, como lo sugiere el nombre, la niebla asediaba con frecuencia las murallas de Maglik. Aparte de defender el lugar de la congregación de Sica y darles a los forasteros la luz del día del refugio de la oscuridad, el fuerte fue erigido también para que la niebla tuviera un lugar donde posarse. A decir verdad, de ahí no se movía. A lo largo de todo el año roía con voracidad los remates de los muros, por lo que los reparaban periódicamente, con bloques de piedra tallada. Durante las obras había que alejar a la niebla temporalmente, para cuyo fin serían hacia las alturas las largas provistas de múltiples ganchos dolorosos. Ahuyentada, incapaz de regresar, la niebla rodaba entre los alrededores rabiando, mordiendo furiosamente las vistas de todo el mundo. Días como estos se anunciaban oportunamente con un mensajero para que la gente pudiera prepararse para la calamidad. Por otras partes, se sacaban por las ventanas hoces, lanzas, guadañas o al menos algún cuchillo de mango negro. A una buena distancia de ahí, 2 guardias detenían las caravanas hasta la conclusión de las obras a fin de evitar pleitos. Y no como aquella vez en el rasguneo Capitaneus Tumarre, Damianos Gotus, exclamó 900 libras de plata dorada, porque esta bestia de niebla lo había mutilado sobremanera in logo regno di raza, al arrancarle el 6º dedo, irreemplazable por la tramposa medición de telas. Acabada la restauración, la guarnición bajaba aquellas astas de niebla, se sentaba de nuevo para reinar en su nido de las murallas. Oye, Bélico, ¿ha pasado nuestro arzobispo Jacob de la cañada del Ibar?, preguntaba a gritos el padre Gregoriche. El comandante de la ciudad, el jefe militar Bélico, se conocían bien, tanto en persona como por la ventana. Oye, Bélico, ¿son mis ancestros los que vienen ahora? Por Dios, Bélico, ¿y esa polvadera? Es un pecado. ¿Cómo se os ocurre andar reparando los remates de los muros en un martes luminoso? Santo cielo, ¿por qué no avisasteis antes de levantar la niebla de Maglik para que nos protegiésemos con algo? Pero, aunque tenía la costumbre de contestar enseguida, esta vez Bélico no respondía. En lugar de su habitual saludo, en la celda irrumpió el polvo grueso que cubrió de gris la barba de Higuman, e hizo encoger su voz como si la mano de la sed lo asiera por la garganta. Pero otra vez, Bélico, ¿acaso no esculcasteis su niebla del verano pasado? Está llena de todo tipo de cosas. Parece que a nadie le revisa los piojos desde que ha llegado a sentarse entre vosotros. Otra vez está entrando vuestra tolvadera por mi ventana del presente distante a la casa del Señor. Pasaba el higuman más no alto poder de los brazos sin cesar para sacudirse el hábito. Sin embargo, no hubo respuesta ni del jefe militar Bélico ni de nadie más fuerte que de Maglik. Si no hubiese existido el juramento de Saba, el padre Gregoriche seguramente habría azotado esta ventana y abierto alguna otra que le diera una mañana más despejada. Sin embargo, tuvo que esperar a que la gruesa polvadera de niebla se asentara y la vista mostrara lo que tenía que decir. Por eso, el reverendo padre se serenó para poder distinguir por lo menos, y efectivamente, cuando sus ojos se acostumbraron al dolor de una centena de punzadas, aparecieron, al inicio difusos, los contornos de una inmensa multitud, después las primeras siluetas. Luego, despacio, empezaron a distinguirse los rostros y al final las facciones de los que llegaban. 2. A la cabeza de la columna. A la cabeza de la columna que se veía por la ventana del presente distante, cabalgaba el terrorífico príncipe de Vidín, Sisman. En su cabeza portaba un gorro de lince vivo. El moteado animal bufaba sordamente. Desde que la expedición había llegado a la región de Brasilevo, degolló las decenas de perdices obtusas y urogallos manachones. Sobre el pecho de Sisman, un par de martas gordas, a modo de cuello, cuidaban la garganta del príncipe. La hebilla de su cinto de terciopelo azul era una víbora ovillada y Sisman era el único que sabía separar sus dientes de la cola. En su izquierda tendida, la que tensaba las riendas, asido por sus garras, el guante de cuero untado con grasa de carnicero. Apostaba de cabeza con un avechudo soñoliento, a veces ave, a veces espectro. Esta criatura era de aspecto incontonable y, por lo mismo, difícil de describir. Pero tal que de verlo,
Uno se le llenaba el rabillo del ojo de legañas y la sangre en las venas empezaba a confundirse mortalmente. La diestra del príncipe de Vidín, la del guante de malla de acero, descansaba sobre el pomo de ámbar de su silla de montar. La silla herrada con plata y los estribos en forma de fauces osunas enjaceaban un caballo negro. Bajo los cascos del equino, las piedras hacían añicos transformándose al instante en guijarros, como si por el camino rodaran las torrentes del gran diluvio. Como cualquiera que fuera la posición del sol, en derredor de Sisman se colocaba una sombra opaca cual alquitrán. La antorcha impregnada de esta resina ardía con la oscuridad total. 10 pies a la redonda, aun si fuese el mediodía, en pleno verano. A un costado de Sisman, con su ojo izquierdo, el lomo de una yoga blanca se meneaba en sus ancas, iba el caudillo de los cumanos, Altán, un gigante de cabeza rapada y conducta licenciosa, guerrero de gran belleza, hasta que sonreía dejando a la vista 2 filas de dientes caninos. Por esos dientes eran constantes también las inflexiones de su voz. Él no tenía palabras tan amables. En el camino, por diversión, cortaba los retoños de enebros con el puro rechinar de sus dientes, y con su grito tumbaba los nidos de las copas de los carpes. En su sombra, las mujeres no dejaban de asomar un sudor caluroso, y las más fecundas quedaban fácilmente preñadas. En tanto, los rivales de Altán sudaban frío. Del otro costado, como el ojo derecho de Sisman, montaba un alzarán sirviente Similec, un hombre menudo, de complexión enquencle, con un gorro ribetado de cascabeles en vez de yelmo. En suma, el mal genio era su rasgo principal. Se creía que fraternizaba con pestes, gomias, tascaras y ahojadores, quienes lo instruyeron en todos los secretos de los maleficios. De una media palabra de Similec, no mayor a la cagada de una mosca, murmuraba el paso a la orilla de un mercado. Se echaba a perder el pescado apenas sacado del Danubio. Se aguzonaba o se apolillaba la harina. Y un día fresco empezaba a ranciarse desde el amanecer. Como intrigante, no os tenía igual. Si al anochecer decía algo en Vidín sobre alguien de Trunovo, este amanecía muerto más allá, sin más. Su sombra era patipuerca, rancia y hedonda. Que nos guarde San Pantaleón, que nos guarden los milagrosos santos anárquicos, Consomé y Dimián. Si la muda de Smilec caía sobre una mujer encinta, no servían ni las oraciones escritas sobre el vientre. La desdicha cogía fiebre al instante y malparía o daba luz al niño de mirada vecía. 3. Alrededor de estos tres cabalgaba o corría una multitud de arqueros, coraceros, caballeros, abanderados, armeros y peones. Entre ellos, en alguna parte, estaba también un mecánico sarraceno, envuelto en los innumerables pliegues de su caftán, apasionado por los dulces, cuyos dedos siempre estaban pegajos de delicias turcas. Adelante, iban deprisa unos cuantos batidores, y el tamborilero que acompañaba cada paso con un golpe fuerte al gran tambor, que, para sorpresa, estaba completamente mudo. Detrás de esta multitud se arrastraba la muchedumbre de los jadeantes consejeros, aguadores, cocineros, espaderos, fabricadores de aljabas, herradores, hechiceros y curanderos, merodeadores, marulleros y rastreadores, que leían todo tipo de huellas y que se paraban constantemente para recoger cosas y tamizar los hallazgos. Tras ellos, cubiertas de telas opacas, se mecían voluptuosamente las sillas de manos con las morenas cortesanas de los jefes cumanos. Se oían de sus respiraciones profundas, sus placenteros acomodos entre cojines y el susurro de seda sobre sus muslos se desprendía en cada movimiento. Sin embargo, nadie podía acercárseles antes de que su turno por la vigilancia de los imberbes eunucos. Fuera del camino, por los bosques y los bordes de floretas, erraba el grupo con corridos de buscadores de boñigas, de liebres, de pardas bolitas que, bien secadas, ardían como una llama ahogada. Para alimentar a sus sombras, los búlgaros y los cumanos necesitaban antorchas adecuadas. 4. 2 dragones de agua, tocad a rebato. El iguman Gregoriche no se había asustado de esa manera desde el otoño pasado cuando 2 monjes atraparon con sus redes. En el vivero un par de dragones de agua. Aún ahora recordaba con desagrado sus fauces abiertas, sus entrañas oscuras y viscosas, abismales como el inframundo. Nadie más volvió a saber nada del novicio que resbaló ahí. La comunidad necesitó 7 días para llenar de piedras sus bocas abiertas. Sin embargo, lo que se veía ahora era temible y no se podía tapar de ninguna manera. La expedición búlgara cumana cabalgaba directamente hacia Sica, aunque apenas había salido de Branicevo,
por la ventana del presente distante, se veía claramente. El ejército llegaría al pie de las murallas del monasterio en 5 días a más tardar. Dios, el ojo nunca duerme, mira esto, dejó escapar en voz baja el padre Grigoriche. Luego, en breves sollozos, entre oleadas de un temor cada vez más fuerte, vienen sobre nosotros, sonad los esquilones, las matracas, sonad las campanas, Dios nos salve, Dios nos ayude, tocad arrebato. 5. Un manotazo sobre el pomo de ámbar de la silla de montar. En ese momento, en medio de las llamadas de auxilio del higuman, 2 jóvenes batidores llegaron corriendo hasta el príncipe de Vidín. Apenas tenían el bozo y sus orejas rojas le rozaban los hombros. Esta era su primera campaña militar. En sus cinturones cada uno tenía un pequeño atado de plumas de pájaro llamado abetoro. Con ellos se limpiaban a veces los largos conductos de sus pabellones auriculares hasta lograr la nitidez total. La columna se orilló y se detuvo. Prosiguieron solo uno a otro con un grito estridente de una palabra soez. Cuando los cascabeles de su gorro se sosegaron, el sirviente Simelec lanzó con arrogancia demasiado alto para su baja estatura. «Hablad, orejudos, el príncipe os escucha». «Señor, parece que el higuman de Sica ya está pidiendo auxilio. Lo oímos aunque está lejos. No sabemos cómo, pero nos ha avisado», dijeron los batidores redoblando la sumisión con una profunda reverencia, evitando a duras penas que, por un lado, los quemara el vapor del caliente de los hollares del azabache del príncipe, y por otro, los salpicara la sombra resinosa del soberano. «¿Os pareció oírlo?», hizo crujir los dientes el caudillo de los cumanos. «¿O lo oísteis de verdad?». Las palabras de Altán parecieron la retirada de los batidores con 2 idénticos callejones sin salida. «Nos pareció. El Sica está lejos de aquí. Para allá muchos ríos rumorean, mucho trigo madura estrepitosamente. Además, la voz del higuman no es de las más potentes». Se justificaban aquellos mirando alrededor en busca de una salida. «¿Os pareció? Vaya batidores que tengo. No os limpiasteis los oídos con esos plumeros, o tal vez os estorba la vista. Tal vez oiríais mejor si no la tuvierais». Se enfureció de sobremanera el terrorífico Sisman. Dio un manotazo al pomo de ámbar de su silla de montar, y el gorro moteado del lince vivo prestamente saltó de su cabeza, con las garras apuntó a los ojos de aquellos desdichados. 6. El milagro del santo emperador Constantino y de la santa emperatriz Helena tocan a arrebato. Ya que todo el ejército se había detenido, el polvo de la niebla se asentó por completo desde la ventana del presente distante del higuman Grigoriche. Vio con claridad cómo el lince le sacaba los ojos a los batidores, seguido por el bufido de la cruel bestia, por las risas de los cumanos, los gritos de las víctimas. El reverendo padre salió corriendo de la escalera que llevaba hacia la celda de la torre. Su rostro, aterrado, expresaba mejor que las palabras el miedo que le había invadido su vientre y, lastimando sus entrañas, ya le estaba latiendo adentro. En unos cuantos pasos, el padre tuvo que hacer frente a la estrecha puerta del campanario. Tiró del pesado pasador y, tambaleándose para adelante y para atrás, siguió subiendo la empinada escalera a pesar del viento que irrumpía desenfrenado para invadir el interior del templo. Esta capilla de torre, donde Saba se dirigía, en paz a su señor, muy a menudo consultaba los modelos pintados, Teodoro el Estuita y Sabas de Jerusalén. El viento quería mandar de vuelta al nártex, al que de por sí el ligero higuman, como si fuera una hoja, pero se dio un milagro. Lo detuvieron 4 brazos súbitamente tendidos del santo emperador Constantino y la santa emperatriz Heliana. Aquí pintados, y el superior del monasterio, Sica, en 2 brincos, alcanzó la escalera de mano los extremos de 3 cuerdas y en el piso superior. «¡Hermanos, la calamidad, la desgracia!», gritaba el higuman tirando las 3 campanas. La pequeña campana para la comunidad, la mediana para que oyera al comandante de Maglik y los siervos de los pueblos aledaños, y la grande para avisarle al Todopoderoso que su templo se encontraba en el principio de su final. 7. Como ejemplo para los demás, envolvedlos bien en la nada. Lejos del monasterio, apenas saliendo de la religión de Brasinevo, los 2 batidores con los rostros desfigurados, ahora con sangrantes heridas en lugar de ojos, suplicaban: «Piedad, Señor, ahora le escuchamos bien. Pedimos misericordia, perdónanos la vida. Ponte el gorro de vuelta a la cabeza, calma al lince. Ahora oímos que han hecho sonar las campanas de Sica, la pequeña para reunir a la comunidad, la mediana para alertar al fuerte de Maglik y la grande para pedirle ayuda a Dios». Callado, el terrorífico príncipe de Vidín palmeó el pomo de ámbar de su silla de montar. El lince se detuvo y luego saltó para humillarse en la cabeza de su dueño. Sisman, a su vez, espolió a su azabache, moviéndose para que la resina de su sombra cayera sobre los otros 2 batidores.
Después ordenó secamente, como ejemplo para los demás, envolverlos bien en la nada. No, señor, por el amor de Dios, no lo hagas. Descuartízanos con cuanto 4 yeguas, decapítanos con tu espada, ahórcanos con las martas. Pero por lo que más quieras, señor, ten piedad de nosotros, castíganos solo con la muerte, sollozaban los 2 batidores. En vano. El que estaba a cargo de las ejecuciones en la campaña, al instante comenzó el recorrido entre todos los soldados con un saco abierto. Cada uno, sin importar su rango, tenía que depositar todo lo que sabía sobre los 2 infelices. Todo, hasta el último detalle, desde quiénes eran sus padres, de qué color eran sus ojos, si tenían lunares, de qué se reían en lo alto del bosque, con qué cosa y en qué lugar habían soñado, quién esperaba su regreso a Vidín. Incluso las cortesanas aportaron desde sus sillas de manos lo de su virilidad, su estremecimiento y hasta sus suspiros adolescentes. Todo, absolutamente todo, y por encima sus mismos nombres. Con respecto a ellos, ya no había ni iniciarse ni continuar ni la más mínima palabra. Con el verdugo hubo recogido todo lo dicho sobre los condenados. Completó el saco con ramas y hojas secas. Luego prendió la yesca y la tiró adentro. Todavía húmeda de los labios, la historia empezó a arder, despacio, con llamitas azuladas. Aún echando llamas, parecía resistirse, inerme con un chiflido agudo. Solo después de que la última evocación se convirtiera en un puñado de silencio, la historia se extinguió, y, saciantemente, eso era la nada. La comunidad es pequeña. Un puñado de almas, soltó el sirviente Shimelec con un gesto de desdén, y los cascabeles del borde de su gorro tintinearon. Las murallas de Maglik son delgadas. Puedo ver a través de ellas, y la valentía de los defensores se ha encogido. Volví a descubrir los colmillos de Altán, el jefe de los cumanos. Tú ocúpate de esas campanas, para pedir ayuda a Dios. El príncipe empezó a sacudir la mano izquierda para despertar al avechucho. La criatura se espabiló. El mal nunca duerme, solo puede dormitar. Extendió sus alas y aleteó varias veces y dejó a Sisman con pereza. El señor de Vidín se enderezó y tiró de las riendas con ira. El caballo negro se empinó salvajemente. Las piedras salpicaron, cundió el grito. El tambor retunó sordamente. Y la columna continuó engullendo vorazmente el camino cual sierpe insaciable. 8. La barrera voladora. Tal vez se había resbalado a la noche, y el alboroto generado, los monjes de Sica no advirtieron el hable de semblante. Más arriba, del patio monasterial, la criatura voladora picoteaba lerdamente el campaneo interno de la campaña, impidiendo el avance de la llamada de socorro y dejando de llegar hasta el jardín del Señor. Solo el menudo repiqueteo de un día terrenal ordinario. Día cuarto. 1. El cenobita famoso. La convulsión que reinó en el monasterio atareó tanto al Aiguman Gregoriche con distintos deberes que hubo que enviar a un monje joven, en su lugar, para que abriera la ventana cuyo turno tocaba esa mañana. Primero, revisa que todos los postigos estén bien cerrados, y luego, abre los 2 de la ventana labrada en mármol azul, la que ve a lo que nos depara el futuro, ordenó el reverendo padre. Además, hijo, que no te falte el afán para que limpies la cadena de polvo de aquellos impios. En Sica se sabía cuántas onzas pesaba la palabra de cada quien, y el monje joven, sin tener que supesar lo ordenado, se fue a llevarlo a cabo inmediatamente, tal y como el padre Gregoriche le había enviado. Primero, se aseguró de que todas las ventanas estuviesen cerradas, y luego abrió aquella en que las emperatrices bizantinas esperaban el regreso de sus señores, aquella en la que pasaban día tras día cortando el tan largo tiempo, destejiendo las dedicadas arrugas de la preocupación y los enmaraños hilos del envejecimiento para recibir a sus maridos con una sonrisa. Acabando esto, el cenobita se puso a barrer el suelo afanosamente. Con una escoba de ramitas atadas de abedul empezó a recoger el polvo, las hojas, los gritos, las ramitas, las piedras menudas, los relinchos de caballos, los pulmones de pájaro, abetorro, las risas, el hedor de la sombra quitranada, los redobles sordos del tambor, las partículas de niebla, una especie de lanada, todo aquello que ayer por la mañana la fuerza del ejército búlgaro cumano había rompido desde la dirección del presente distante, en lo que el antaño fuera de la celda de Saba. Absorto en el trabajo, el monje omitió echar menos un vistazo por encima de la ventana abierta. A decir verdad, tal vez no habría entendido todo. La razón a veces se rezaga con respecto a la vista. El marco de la ventana encuadraba las escenas originadas del invierno pasado, pero esparcidas a 700 años de distancia en los postigos hechos de madera de tejo. 2.
¿Qué sucede cuando las historias y los versos se hunden en agua fría? En la torre de Privil tenía una reputación siniestra entre los serbios, los razulejos y los valancos. Todos la rodeaban para evitar a este señor feudal de carácter veridoso y, sin ninguna necesidad imperiosa, uno no se quedaba a pernoctar en su fuerte del acantilado que dominaba el espumoso río Lim. Los archivos de las escribanas reales de Skopje estaban repletos de las demandas de los filajes de Privil. El rey mandaba pacientemente advertencias de que el pequeño terrateniente debía de calmarse, pero aquel, altanero, no le hacía ningún caso. Al contrario, cuanto más pasaba el tiempo, se hacía cada vez más desdeñosa la idea de que nadie, aun brincando muy fuerte, llegaba a la altura de su hombría. Se podía considerar afortunado al que, pasando junto a su torre, se quedaba sin su mercancía, su dinero o su caballo, sin su gorra de piel de zorro, su cinto o sus botas o sus calzones. La mayoría de los viajeros experimentaba una verdadera desgracia. Al que pernoctaba en la orilla del Lim, Privil se le metía en el sueño. Ahí repasaba hábilmente las afluentes del sueño, embarullaba las señales camineras. Despacio acorralaba al desafortunado a un camino ciego o sordo a un lugar ignoto para acabar asesinándolo sin piedad. O, en el mejor de los casos, desterrándolo de ahí. El desdichado ya no podía volver a dormirse jamás. Lo poco que le quedaba de vida lo pasaba agavando sin rumbo en la realidad. Aquejado de un insomnio incurable, a pesar de haberse aplicado decenas de ventosas para aliviar ese sufrimiento. Si seguía siendo ingenuo, le suplicaba a Privil que le devolviera al menos un poco. Escaso. Tan solo una pulgada infantil de sueño. Al parecer, Demetrios, el iconógrafo Empiro, el marmolista costeño de Tempetar, el copista serbio de Maraquiche, no tenía conocimiento de los pillajes de Privil, como quiera que fuera. A la hora avanzada de su viaje invernal hacia Sica, los tres artesanos pidieron posada ante la puerta de la torre que dominaba. El anfitrión lo recibió con una sonrisa. Avivó el fuego. Ordenó que les lavaran los pies, que les frotaran sus sabañones con la grasa de ganso, que despiojaran la nieve de sus cabellos, que les dieran toallas limpias y una muda seca. Luego los agasajó con pan blanco, guisados calientes, carne de venado, cálices de vino elocuente y preguntas minuciosas, disfrazadas de una curiosidad inocente sobre ellos mismos, sus oficios y el destino de su viaje. ¿Acaso viajáis así, sin escolta?, se interesó Privil, escrutando los rostros de los viajeros. ¿Sabéis que en estos montes hay más salteadores que bellotas?, especulaba el terrateniente sobre el botín que le esperaba. Una vez, ya que pudieron no quitarle nada, a un pobre lo hicieron mudo. Le arrebataron aún el silbido de la boca. Se preguntaba si, en el caso de que este atraco, habría un lugar para la cautela. Pues, lo que ves entre nosotros es lo que tenemos, empezó Demetrios, el crédulo iconógrafo de Empiro. No llevamos nada de importancia para los avaros, continuó Petar, el marmolista costeño. Todos nuestros valores recaen en nuestros sueños, solo incautamente Maraquiche el copista. Una ocurrencia digna de mérito, fingió no darse cuenta el enterado Privil. Realmente me gusta saber un poco más al respecto. Cerró los ojos para no delatar su alegría por esta presa rica y fácil. Y cuando apaciguó su alegría de maleante, se levantó de la mesa y alzó el cáliz del elocuente vino diciendo: Hermanos, permitidme brindar de todo corazón por los sueños sólidos y apacibles. Así transcurrió la noche, en la minuciosa indigación. El chisporroteo de la madera de pino paulatinamente se sobrepuso a la plática alrededor del hogar. Luego, ardió también la haya, llegó la hora de irse a descansar. Fatigados por el viaje, los huéspedes se durmieron inmediatamente después de la oración. Ni bien llegaron a sus camas, hechas con la más confortable paja de plantas aromáticas, recogidas de las axilas de los montes. Cuando aseguró que los artesanos se habían hundido profundamente en sus sueños, Privil se metió a hurtadillas tras ellos, borrando las huellas de sus pies con una rama de abeto, enturbando los boidos de los viajes con ramitas de escaramujo sin desbozar, cambiando mañosamente lugares de luz por otros de tinieblas, con ululatos de búhos y chirridos de lechuzas, aves de las cuales estaban repletas sus alforjas. A la hora de que los durmientes arribaron a sus ramales de sueño, colmados de grandes ojos pintados, pórticos de mármol blanco, iconastos, columnas, relatos y versos compuestos con armonía, Privil apareció ante sus invitados y, desenvainando su espada, empezó a perseguirlos, para así decapitarlos ahí mismo uno a uno, en medio del sueño. Los tres artesanos apenas entonces se dieron cuenta de con quién se alojaron, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Se echaban a correr por los bosques y las cañadas, por los campos y los barrancos,
y por puro milagro se escabulleron a la vileza de Privil. Un poco más lejos, cuando se detuvieron para secarse el viento de los ojos, los durmientes se dieron cuenta de que se habían extraviado. No había ninguna pisada por ningún lado. Ninguna agua tenía ninguna nave. Por todas partes se escuchaba el glacial ulato de los búhos y el ensordecedor chirrido de las lechuzas. Todas las direcciones estaban cubiertas de aterradoras tinieblas, y las espesas bandas sonoras ennegrecían el firmamento del alete sonoro. Cualquiera que fuese el camino que emprendían, no llegaban más que deambular. ¡Ay!, exclamaron los tres como uno solo, recordando cuántas cosas habían dejado a Privil. ¡Pobres de nosotros! Jamás veremos Ica. ¿Y qué habríamos de hacer allá sin pinturas, dibujos y voces? ¡Pobres de nosotros! A menos que nos despertemos y no quedemos por siempre sin nuestros sueños. De lo contrario, permaneceremos aquí, vagando por este desierto ignoto hasta desvanecernos por completo. ¡Ay de nosotros! ¿Qué habremos de hacer? A la par de los lamentos de estos, Privil ya ha trasladado a los sótanos de su torre el contenido de los sueños de los tres artesanos. El tamaño del tesoro superaba sus expectativas. A decir verdad, la mayor parte del botín servía solo para construcciones y asuntos religiosos, pero aún así, podía venderse caro en Dalmacia o entre los latinos. Había compradores sumamente generosos de la Albadía Occidental. 300 monedas de oro constantes y sonantes era un buen trato por aquel pórtico del sueño del marmolista. A pesar de que fuera solamente soñado, apenas logrado transportarlo de ahí hasta la intranquila orilla del Lim, con un trineo arrastrado por 30 bueyes reales. Al final, se quedaron solo los relatos y los versos del copista, cosas que podían venderse en unas cuantas moneditas de cobre, para que no le preocuparan del espacio. Privil los tiró al río, junto a los tres artesanos eternamente dormidos. Encima del lugar donde fueron, hundiendo en el agua fría, Demetrios, Petar y Maraquije. Los relatos y los versos por un rato forcejearon una que otra palabra, buleron las olas, resistió el vapor del frío cálido y después todo se dispersó y desapareció. 3. Como un alemán muerto, pisó la mente del brutal señor feudal Privil, y por lo que insigne al rey sentía la incesante ansia junto a su edad avanzada. A finales del mismo mes, cuando se retiraban a sus refugios aún las nevadas tardías, a través de las nubes se asomaba el primer calor y las diligentes aves migratorias desdoblaban los bordes plegados del cielo. El feroz señor feudal Privil se puso al acecho en una emboscada y ahí lo alcanzó la ruina. Al salirse del paso de la caravana que llevaban las telas preciosas de Verona, el corte de Skopje, despojó osadamente los brocados, los terciopelos, escarlatas y las sedas bordados de águilas bicéfalas, con sus nidos y coronas de flor de lis. El rey Milutín, señor de las tierras serbias y costeras, era particularmente sensible respecto a sus ropajes. Este acto hizo estallar su cólera y colmó su paciencia. Ofendido, el insigne señor decidió vengarse de la manera más cruel posible. Hacia el río Lim partió en secreto un alemán muerto, quien, durante muchos años, había prestado fiel servicio al reino serbio. El finado se presentó hacia Civil como un mercader. Le confió que llevaba a Bizancio a Matua a escondidas, en un sueño. Grandes bienes, decenas de acres de buenas tierras con cientos de estacas monedas morenas y miles de capullos de gusanos de seda. Privil sintió codicia. Se olvidó de la prudencia. Pasó por alto que el invitado no comió ni bebió, puesto que el alemán se durmió ronroneando, se metió a robarlo. Pero del sueño de ese muerto Privil regresó con la mente aplastada y no hizo falta otro castigo. El tratado de las riquezas de Privil, desde los escondrijos de la torre, que dormía en el río Lim, el tesoro real de Skopje, tardó varias semanas. Se dice que Milutín, después, erguió una de sus casas de verano de puros ladrillos soñados. Incluso, por el patio de este palacio se paseaba un ave de paraíso, de 10 alas, soñada. De su cola, el rey seleccionaba personalmente las plumas más bellas de su penacho. Aparte de todo lo demás, el botín de Privil contenía, sobre todo, mucha voluptuosidad, ya que, al brutal terrateniente, irrumpía muy a menudo en los sueños de los mozos. A partir de entonces, el rey Milutín tuvo demasiado vigor. Por eso sentía una incesante ansia, incluso en su edad avanzada. 4. En alguna parte de Buldimia y Dabar. En alguna parte de Buldimia y Dabar hay un gran valle donde Lim descansa. Allí en el río corre más despacio. Entre una y otra ola pueden transcurrir varios días, por lo que a lo largo de esa orilla sosegada ha brotado un silencio añejo, cuya sombra languicida cae sobre el agua poco profunda. Tal vez por esa calma secular, ahí se reúnen los bancos de peces para desovar. Solo los monjes de Banja llegan ahí de vez en cuando, con el mayor recato posible, para realizar una tarea extraña, recoger a sus celdas un poco de silencio caído. Callados, vienen y callados se van, para no molestar demasiado a la dedicada vegetación. Por un capricho de la corriente, este lugar se ha quedado también en partes de relatos expandidos en la copista de Maraquiche. Blanqueaban en el fondo del agua verde transparente o se agitaban ligeramente cuando un radio de la rueda solar se sumergía en el Lim.
A los principios, los oscuros perecidos jóvenes rodeaban estas creaciones desconocidas con temor, pero al poco tiempo, bancos de peces pasaban a través de sus narraciones bamboleantes. La corriente del río desplazaba sumamente diversas composiciones, las palabras alejadas se acercaban, se completaban y paulatinamente se combinaban en unas historias totalmente nuevas. Y un poco más lejos, río abajo, espumando furia, arrastrando piedras, arrancando troncos, como si se desbordara rabia, Elim seguía brameando. Desde algún punto alto podía parecer que era una terrible equina, serpenteaba furiosamente por la tierra. 5. Gravidez, 27 meses, días más, días menos. ¿Dónde terminó el cordón umbilical? Unos años atrás, pero visto a través de los sueños, solo un poco antes de perecer los tres artesanos, la emperatriz bizantina Filipa también pasaba grandes apuros. Con cada uno de sus viajes nocturnos estaba más cerca de realizar sus propósitos. Es decir, la bella Armenia no quería tener hijos con su marido Kirtiro de Lascaris. No, y no se trataba en absoluto de su cuerpo no lo deseara. Más bien, todo lo contrario. Se le entregaba por sí solo, sus senos brevemente se ofrecían, su entrepierna se esponjaba, y en varias ocasiones la razón de la joven mujer duras penas logró reprimir la avalancha de su propia pasión. Tampoco se trataba de que Filipa no tolerara a los niños, por alguna especie de egoísmo. Por el contrario, su impulso maternal iba en un aumento cada día. La emperatriz no quería procrear un hijo con el emperador, precisamente por el bien de los hijos. Filipa sabía que las crónicas seculares de las dinastías bizantinas estaban entretejidas con la historia de matrimonios forzados, parricidos y fratricidios, ojos sacados y mutilaciones, reclusiones en mazmorras donde la razón se perdía por siempre, ya después de 40 noches. Filipa no quería traer al mundo hijos que habrían de vivir en una historia tan inhumana. Alguno de ellos, tal vez, heredaría la corona imperial a pesar de que el Basileus tenía una hija, Irina, de su primer matrimonio con Ana Ángela. Pero las vidas de los demás, aún antes de la concepción, estarían condenadas a muerte. Filipa rehusaba concebir la muerte, las traiciones, el dolor. Sin embargo, dado que su cuerpo, rogazante, sentía anhelo y el impulso materno no la dejaba en paz, cada sueño de la emperatriz la acercaba más a la idea de entregarse a otro hombre, y este otro prolongar su estirpe. Una de esas noches, eso sucedió. Pero lo que tiene un aspecto de sueño adquiere completamente otro en la realidad. El fruto del amor de su sueño crecía en el mundo real, del fruto de la infidelidad. Por eso, escondiéndose de su señor, el Basileus Teodoro Lascaris, y el nunca insignificante número de delatores, Filipa empezó a vivir su gravidez solo cuando soñaba. Al despertar, en su alcoba, con baldosas de ónix amarillo suave, paredes recubiertas de un color púrpura y el cielo raso del cerro de Chipre, era una emperatriz de porte noble, barbilla ligeramente pronunciada y gestos y miradas mesurados. Al dormirse, tenía un insaciable antojo de mordisquear nueces y avellanas tostadas. Al comer del corazón de la col, las más ordinarias manzanas silvestres y sobre todo los pepinillos en vinagre. Sus mejillas se salpicaban de pecas en forma de flor, sus piernas se hinchaban y su vientre se redondeaba. Los senos se endurecían y el amor maternal la convertía en una mujer preocupada solamente por el destino de su hijo no nacido. Filipa llevó su embarazo no más de 2 años. El término que la naturaleza había determinado no se puede acortar. Puesto que soñaba durante una tercera parte del día, el periodo de su embarazo se multiplicó por 3. Había dilatado hasta casi 27 meses completos. Faltaban 1 o 2 días. Como toda madre futura, Filipa tampoco malgastaba ese tiempo en vano. Humedecía sus labios escondidas con el agua en la que llevan el icono de la invernable matriz Eudoxia. Sobre su vientre escribía las palabras de oraciones de tinta hecha de piña del pino y arándano azul. Dibujaba cruces de sepia. Desanudaba cualquier nudo que veía. Hasta el mismo caso que las pequeñas ideas de cómo proteger a su vástago y salvarse a sí misma, por el bien de su hijo. El emperador Teodoro Lascaris rara vez mostraba piedad, pero casi nunca afabilidad. En caso de que su secreto se descubriera, el castigo más leve que le esperaba a Filipa sería el destierro a algún maldito rincón despoblado, a Bizancio. A pesar de las conquistas de los latinos en los remotos confines del vasto imperio, aún había lugares tan sombríos a los que rara vez llegaba el aliento fresco de la capital, a donde se enviaba a los adversarios políticos, traidores y adúlteras, con sus hijos bastardos, para que ahí fenecieran a la causa del trabajo forzado, de respirar día y noche la mortífera nebliza sulfurosa. Entonces, dado que podía dar a luz sin ser vista solamente en el sueño, la emperatriz decidió encontrar también a alguien que pudiera cuidar al bebé, al menos por un tiempo, hasta que se presentara algún modo en que ella pudiera tenerlo más cerca, en alguna parte de la realidad capitalina de Nicea.
Filipa conocía muy bien las vastedades del sueño, por lo que la búsqueda de la persona adecuada terminó a tiempo. Decidió que, llegada la hora, se encargaría del recién nacido una mujer a la que el destino no le había dado un hijo propio. Si las cosas toman un curso adverso, cuesta abajo, Filipa esperaba que la madre postisa estuviera lo suficientemente lejos, ya que vivía 7 siglos después en un país pequeño, apenas perceptible y presionado por los lados del mundo, el oriente y el occidente. Los delatores no se atrevían a adelantarse en estos lares, porque decían con pavor que por ahí acechaba el mismísimo fin de los tiempos. Pero la fortuna es una rueda. Nunca se sabe con certeza si tomará un surco o un prado, si se sotorrará en el lodo o rodará sobre seco. Aunque todo estaba bien preparado, hasta el más mínimo detalle, la noche en que Filipa empezó a sentir las primeras contracciones del parto en la realidad, el emperador Teodoro Lascaris la estuvo reteniendo sin que ella pudiera retirarse a su alcoba para acostarse. Por eso se durmió demasiado tarde. Por eso tuvo lugar una carrera desesperada por alcanzar los senderos que se habían adelantado. El caballo blanco, con la mujer de vientre crecido hasta el límite de lo soportable, apuraba el paso por los vastos espacios del sueño, avanzando decenas de años cada instante. No obstante, los dolores decisivos sobrevinieron a Filipa a finales de su siglo. En medio de una región inmensa, común para todos los afluentes individuales del sueño, sintió que posponer más la llegada del parto era peligroso para su criatura. Detuvo al caballo de algún modo, logró apearse y dio a luz lejos de la madre postiza, entre los ululatos de los búhos, los chirridos de las lechuzas y los laceteos de las tinieblas. La noche era oscura y la luna se hacía caído sobre la esteña cañada de los nubarrones plomisos. Los 3 artesanos desdichados primero oyeron el llanto del niño. Lo desconocido está lleno de trampas y ellos llevaban 3 días vagando, exhaustos de tantas apariciones montadas a sus hombros y espaldas, pero el llanto se repitió. Los 3 artesanos sacudieron las cabezas para sacarse de los oídos los pequeños fantasmas, no mayores a los moquitas de las frutas, pero lo suficientemente malignos para anular el juicio. Pero el llanto del bebé se escuchó de nuevo, y a pesar del miedo que les enredaba los pies, el iconógrafo, el marmolista y el copista hicieron caso al oído. No tuvieron que buscar mucho. En un páramo encontraron a una mujer en muslos ensangrentados y junto a ella un caballo blanco que ahuyentaba las tinieblas con relinchos y con su lengua quitaba cuidadosamente la mocosa membrana de un bebé varón grande. ¿Por qué no le hicieron caso al monje del sueño? ¿Por qué no le hice caso al monje del sueño?, susurraba delirando la madre vencida por el agotamiento, tan pálida que parecía que se iba a desvanecer en cualquier momento. Los artesanos la rodearon por un instante, indecisos en qué hacer, y después empezaron a recoger uno por uno los temblores de su frente, su abdomen y sus miembros, pero ella lo desaconsejó, con palabras que venían de sus últimas fuerzas. Solo estáis desperdiciando el tiempo, mi sueño se acaba. Ayudadle al niño, os lo ruego, tomadlo, sacadlo de aquí. El caballo blanco os guiará, él sabe la dirección de mis intenciones. La servidumbre encontró muerta a la emperatriz Filipa, moribunda en la pequeña Armenia. En el lecho de su alcoba en la capital de Nicea, los médicos pudieron determinar la causa de su muerte súbita. Aunque todo apuntaba a una hemorragia, no hubo ni la más mínima gota de sangre. Lo único que reconocieron era un trozo seco de cordón umbilical, que los dientes de perla de la bella soberana sostenían sin separarse. A 7 siglos de distancia de la acalorada discusión de los galenos, los 3 artesanos encontraron a la mujer que ya estaba aguardando en su sueño junto a una cuna preparada. La madre postisa no esperaba a que el niño viniera acompañado, pero como tenía buen corazón, hizo que los viajeros se quedaran ahí por un tiempo. El caballo blanco también se quedó, de nuevo en el sueño, empinándose y sacudiéndose los restos del brillo de la luna de Bitinia en sus crines. 6. Cuídate. Para que nadie sospechara nada en el mundo real, el niño fue creciendo durante meses y años solamente en el sueño o al lado del sueño de su madre postiza. Ella dormía lo más que podía, soñando que velaba por él, que le daba de comer y de beber, que apartaba las enfermedades de su bozo, su pecho y sus piernitas, que lo sostenía mientras hacía sus torpes pininos. Por fortuna, ahí donde estaba vivía sola, por lo que no había testigos de su agitación maternal. Cuando la madre postiza tenía que estar despierta, los 3 padres postizos se encargaban de velar por el niño. Lo cuidaban, ciertamente con algo de torpeza, como lo hacen todos los hombres. Los artesanos no podían olvidarse de sus artes. Al contrario, en el sueño del niño empezaron a crear de nuevo. Desbozaron un terreno. En medio colocaron un guijarro y alrededor pintaban, esculpían y escribían diligentemente. Al lado de ellos, Bogdán
trepaba los andamios de los rayos de plata, desde la más temprana edad, viendo cómo se preparaban los colores, aprendiendo cómo se ataban y afilaban los pinceles, cómo se apartaban jamás los unicornios, los ángeles y las hadas. ¿Qué palabras escribían con la pluma del ruiseñor? ¿Qué rasgos tenían las letras escritas con la pluma del ganso? ¿Y cuáles eran las caligrafiadas con la pluma del gavilán? En otras ocasiones, se reunían todos en torno a la mesa, junto a la construcción iniciada, y se repartían en partes iguales una sola sonrisa grande, que, sin embargo, bastaba para que todo su alrededor restallara de verdadera alegría. En verdad, la madre postiza a veces contaba historias del mundo diurno, porque sentía que debería preparar a Bogdán, en la medida de lo posible, para que, el día en que tuviera que probarse en él, escuchando sus relatos, los artesanos se persignaban, meneaban las cabezas sin poder creer que el mundo había llegado a eso, que algo así podía existir. ¿Es necesario? ¿Acaso lo estamos criando para dejarlo así, sin más a su suerte? Se preguntó un día el copista Maraquije, observando al niño que, sin adivinar nada, cabalgaba con su cuerpo pegado al caballo blanco sin ensillar. Nadie sabía la respuesta y, para no sumirse en la tristeza, los artesanos se apuraban en sus faenas para que el niño, después de entrar a la realidad, tuviera dónde regresar, dónde descansar. Sueño tras sueño pasaban los días. En vísperas de cumplir los 7 años, mientras apretaba la mano de su padre postiza, Bogdán cruzó por primera vez la gran frontera. Más tarde, todavía soñoliento, recordaba muy bien cómo sus 3 padres postizos estuvieron agitando mucho tiempo sus manos, en la misma orilla gritándole: «No nos olvides, tenemos que terminar la construcción, visítanos lo más que puedas, cuídate». Y luego recordaba todo lo demás se vio superado por un dolor desconocido. Después de dar unos cuantos pasos, se le escocieron las plantas de los pies por la insoportable dureza. 7. ¿Qué palabras escribe con qué clase de pluma? A Bogdán se le consideraba un alumno aplicado, pero tenía un modo particular de pensar, que su maestro había juzgado y subrayado 2 veces con una exclamación como «herético». Una vez, el chico causó todo un alboroto, cuando se levantó en plena clase y dijo que las palabras escritas con un lápiz o gis no distaban mucho de ser unos simples garabatos. ¿Cómo?, palideciendo el maestro, mientras el silencio cundía por el salón. Pues así. Cada palabra tiene su pluma. Por ejemplo, la palabra cielo se escribe con un roce suave del cálamo del ala de un gavilán adulto. La hierba, con una pluma de vientre de un estornico. El altamar, con la pluma de los albatros. Algunos libros se han escrito con calamos de urraca bolixea, y su traje negro, si se oprime bien con la timolera de la cola de una granilla grande. ¡Fuera! Se puso rojo el maestro, mientras la clase se deshacía a carcajadas. Aquí vendría bien una pluma con la que se enorgullece sin razón la especie de orugallo, añadió Bogdán, todavía desde la puerta. Eso no se va a repetir, dijo después la madre postiza al disgustado maestro. Eso espero, se mostraba ofendido aquel. Discúlpelo, repetía ella. Pero en sus adentros presentía, de algún modo explicable, que los conocimientos adquiridos en los sueños jamás iban a poder reprimirse. Sin embargo, el suceso decisivo se produjo a finales del año escolar. Era un día despejado con el sol, ardiendo cual torrón seco de un roble, cuando Bogdán irrumpió la clase pidiendo que se cerraran todas las ventanas del salón. «Está a punto de empezar una tormenta», explicó. «Otra de tus bromas. No hay una sola nube en el cielo», se levantó el maestro, listo para juzgar cuentas con las orejas del chico. «No se trata de un simple aspecto del cielo, sino de estimar la ímpetu y la longitud de la trayectoria y calcular bien el entrelazamiento de los 4 tiempos principales», prosiguió Bogdán, mientras la risita escondía entre los alumnos. «Ya basta. Mira lo que opino de tus tonterías», exclamó el maestro con desdén. Se aproximó a la ventana abierta y adoptó una postura jactanciosa. «¿Dónde está esa tormenta? Que nuestro sabiendo nos diga dónde está esta tormenta». De repente, como si alguien le vertiera agua encima, el sol empezó a menguar. Del tocón apagado siguieron los retoños de humo. Opacaron gran parte del cielo. Cayeron las primeras gotas cenizas como si de alguna parte una llovizna lejía. Esta nube gris de niebla polvorienta, gritos, hojas, relinchos de caballos, piedra menuda, unos golpes de tambor mudo, pelusa, ramitas pegadas de una sombra resinosa y un cúmulo de otras cosas se desplomó a través de la ventana abierta, directamente sobre el hombre pasmado. 8. En un santiamén. El joven monje, enviado por el padre Gregoriche a barrer la celda de Saba, miró a su alrededor. No había nadie en el aposento. Se agachó rápido y simplemente tiró los montoncitos de lo barrido por la ventana que mostraba el futuro. Polvo, trizas, hojas, ramites, una especie de nada. Todo lo que el ejército de los búlgaros y cumanos había dejado en su tremenda invasión.
acabó en 7 siglos de distancia en medio de la ilusión de alguien del conocimiento definitivo y de los tiempos delimitados. Después, el joven monje dio una palmada en sus manos, en señal de satisfacción, y bajó del piso de la parte superior del nártex. Día quinto. 1. A la vera del camino quemaron maderas desconcierto. ¿Ha llegado el tiempo de la cosecha? ¿Ha llegado el fin de los tiempos? Esa mañana era el turno en la ventana que se daba al presente cercano. El igúmeno Gregoriche abrió los póstigos de la ventana de mármol rojo, donde antaño descansaba la golondrina del patriarca universal. La luz fresca comenzó a propagarse por la catacumba de Saba, derramándose por el suelo de piedra, abrazando las columnas, azulando las sombrías y disipando aún más la mínima oscuridad. Los apacibles rostros de los frescos brillaron hermosamente. En medio de la selva se abrió, cual una flor, mostrando sus hojas de santo evangélico. Clareó una mañana clárica. El padre Gregoriche se persignó. Gracias, Creador, por no cambiar el lugar donde nace la aurora. Luego, esperando, el reverendo padre se dirigió hacia el edificio del refectorio, en el que se había reunido la comunidad desde el amanecer para deliberar lo que había de hacer después de aquella visión terrorífica del Brasileño. El patio del monasterio estaba libre para el paso de los que se ocupaban de las tareas relacionadas con la defensoría contra el enemigo. Los monjes devanaron las madejas, el desconcierto inicial, que se hace desenredar los pasos y los pensamientos, y quemaron la vera del camino. De ahí se armó una gran fogata. Las llamas lamían el aire, las cenizas revoloteaban, las sogas de humo gris se retorcían. Ha llegado el tiempo de la cosecha. Cuando la neguilla se separa del trigo, se destruye del fuego. Ha llegado el fin de los tiempos, cuando los indecentes y los malhechores por fin han de separarse de los justos, según la promesa. 2. Florina, sigilosa, pequeñina. Florina, sigilosa, pequeñina, llamaba a sus abejas el padre Pasiche. Mirta, hacendosita, besucona, conocía por su nombre a cada una de su enjambre. Por acá, amiguera, aragana, querendona, lucerina, felindicia, enojona, solitaria, mirona, lucina. Por acá, arabela, dormitila, filomena. El colmenero y el cerebro de Sica se distinguen por una memoria tan amplia como una pared florina. Venid, venid, Benita, María y Sofía. Venid, mis niñas hacendosas, en busca de los tallos bajo las hojas cubiertas de rocío de las coronas perfumadas. Helenita, alada, espigada, escóndanse bellas ante los cumanos. El pasiche sacudía con preocupación la copa de cada árbol. Regina, Augusta, Fermina, el padre entró en el templo de la Santa Salvación. Berenice, Cándida, Angélica. Tomó la escalera del nártex hacia la catacumba de Saba. Isidora, Leonila, Taedosia, venid a las colmenas, venid hechoras. Finalmente, el padre Paisille recogió también las abejas que volaban alrededor del evangelio abierto. 3. 2 sobres chispas y una bolsita de alcabercae. Fuera del patio, donde se encontraban los anexos y los talleres del heredero de Radak, un laico que escondía su carácter apacible detrás de unos bigotes temibles, recogía las chispas debajo del fuerte de las manos desnudas. Bajo el cobertizo ya se encontraban varios obres gordos, repletos de chispas centenares. Si los sitiadores llegan a dañar alguna parte del enlucido púrpura del hogar de la salvación, esas brasas vendrían bien para que, todavía joven, la piedra caliza de las paredes no se congelara. Según la orden del ecónomo, el despensero ahuyentaba linores, polillas y otros comilones. Algunos jóvenes hacían el inventario de reservas todos los alimentos, sal marina y sal de roca, mujol y otro pescado seco de escadar, ristras de ahojos y cebollas, sartas, ciruelas e higos, sacos de harina de trigo y de centeno, 100 pus de carne ahumada nueva y 30 pus de la vieja, aceitunas verdes y negras, hueva salada, grasa, cebada, mijo, avena y humilde sorgo, montones de habas y de lentejas, una bolsita de arcaceba, los sendos cubos de raíz fuerte y algarroba, 2 rincones llenos de nueces y un tercero de castaño del año anterior. Costales de garbanzo rojo y negro, muchos montones de diversas semillas, un poco de noble azafrán, de 9 granos de pimienta, una decena de vasijas llenas de aguamiel, vino y manzanas almacenadas entre paja, donde hay una barrica de trigo que hace falta otra de ligero vino clarete. 4. Panes, versos y colores. En la cocina, los panaderos horneaban el pan en absoluto silencio, como lo prescribe la regla de San Pacomio. Cuando se preparaban verduras, sopa de raíz y arrancamoños, u otra clase de guisado, estaba permitido hablar.
Es más, una plática inocente a media voz era bienvenida como condimento, pero en la masa amasada no debía haber una sola palabra, mucho menos que fuese pronunciada a la ligera. Solo los panes preparados de esa manera podían llevar el sello del monasterio. Bajo el atento oído del eclesiarca, los cantores acomodaban entre las hojas de los libros los troparios, los contagios dispersados. En el nicho el coro septimonial en contados cenicos. Abajo de la cúpula daba vueltas casi la mitad del libro de los salmos. Por allá, en el coro meridional, estaba toda la oración del alfabeto del prestiverio constantino. Envolvedla primero con el eco sonoro. Sería una lástima que se perdiera. Despacio, muy despacio con los versos. Los iconógrafos cerraban sus conchas del río con pinturas. La depositaban con cuidado en un escondrijo junto a los pinceles y los carboncillos de Arayán. Para que las pinturas no se secaran, envolvían cada concha por separado con hierbas de arroyo recién recogidas. Allí había tonos para completar todo el arco iris: azbayalde, ocre, anil, amarillo achicoroya, negro, grana, azul, cerúleo, vermellón, tierra verde, azul ultramar, tierra de sombra y púrpura. 5. Reliquias, plantas y otros preparativos. Ahí donde se guardaba el gran secreto, el tesorero Calistén juntaba los vasos sagrados, los libros y aquellas reliquias que no se habían enviado a Pec en los años anteriores para su resguardo de los saqueadores. Primero, un ápice de la luz de Cristo, luego una parte del hábito y el cinturón de la Madre de Dios, luego un pequeño relicario con un pedazo de la cabeza de Juan Bautista, luego reliquias de los apóstoles, profetas y mártires. Por fortuna, la diestra del precursor donante estaba en Nicea, estaba salvo, en la nueva sede sureña del arzobispado. El yerbero Juaniche no escatimaba en plantas. Dejó taceto, belladona y órtica del camino de los búlgaros, y cumanos, cazadiablos de la puerta del monasterio, valeriana en las grietas de las paredes del patio, dragonaria en las cerraduras, espantábolos bajo las axilas de todos los monjes de la comunidad, manzanilla en el hogar y, en el pozo, la primera clareagua primaveral. En los pueblos aledaños, los siervos se dividieron en los que buscaban el cobijo del monte, los que quisieron refugiarse en el monasterio y los que se quedaron en sus casas poniéndose la ropa al revés, volteando las cosas y simplemente cerrando los ojos, calculando que se podían salvar de este modo. Además, fuera del patio había muchas almas que se habían venido para la fiesta de la resurrección. Según recordaban, solo durante las fiestas principales del monasterio y las coronaciones de reyes hubo más forasteros que en hospedería. Para mayor desgracia, entre estos había enfermos y débiles, aquellos que esperaban que el Señor fuese a oír mejor sus plegarias si le dirigían desde la iglesia de la Ascensión. 2 mensajeros partieron a recorrer las ermitas vecinas, y un tercero se apresuró por el camino de Maglik para describir un detalle al jefe militar bélico y su guarnición de la calamidad que se acercaba. 6. Una bolsa con 5 monedas de plata exactas, aunque no resultaron ser justamente 30. Y la plática sobre ello. Padre Danilo, encontró al mayordomo en Sica, en el sendero que llevaba al refectorio del monasterio. Aquel hombre de Escadar, que se quedó a descansar en la hospedería de su regreso del norte hacia la costa. ¿A dónde va con tanta prisa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Es verdad lo que mostró la ventana, que se acerca una gran invasión por parte de los búlgaros y de los cumanos? El señor Andrija, comerciante de plomo, madera y edredones, pero más que nada, de tiempo. Así se había presentado justamente al pedir posada por unos días. Era un hombre de edad indefinida, aunque el resto de su aspecto no era menos vago. Por el bien de sus negocios, dondequiera que viajaba, cambiaba de religión y de acento, según las costumbres del lugar. Difícilmente sabría cuántas veces se había convertido o cuántas veces se había adoptado la fe cristiana del occidente o del oriente. Además de olvidar de cuál de los lados prometían sus antepasados. Una cosa, sin embargo, era cierta. Él no era nativo de Escadar. Ahí lo conocían como Andrija de Perast, en Perast como Andrija de Prizren. En Prizren creían que era de Stone, y así a lo largo de todas sus rutas. Su rostro estaba formado con una haz de acciones particulares, pero siquiera de Anige, el ilustrador de los libros monásticos de ojos grandes. Sabía reproducir las características de su aspecto. Vestía raro, empuño paño grueso, tenía al menos 3 veces más mangas que brazos, ni hablar de botones en exceso. Sin embargo, al cuello llevaba una pequeña calabaza seca, como si fuera un hombre pobre. Caminaba con esfuerzo arrastrando la pierna, calazada con la bota, que lucía una pluma de cuervo clavada, si se parase de un bastón largo que apoyaba. Pero, curiosamente, sus pies no dejaban huella.
ni siquiera en la tierra mojada. Por lo general, hablaba de manera petulante, metiendo su nariz en todo, pero pocas veces poniendo su pie en la iglesia. Por alguna razón se quedaba dormido justo a la hora del servicio religioso. Su boca rebosaba de fanfarronería sobre el valor de sus mercancías. Sin embargo, no tenía escolta militar. Lo acompañaba solo un sirviente jorobado pero ágil, de credo religioso, cada vez distinto, por si acaso. La mercancía que llevaba, cargada de sus burdeganos, consistía en semanas resplandecientes, de frescura de los alrededores de Pskov y Bgorod. Cuando en la época de la mayor calor le llevara a Cilicia, calculaba que cada obtendría 2 meses calientes. Luego, en el invierno, vendría ellos mismos, meses calurosos. Y los ricos boyardos del principio de Moscovita, un mes de esos valía ya toda una estación del año. Con este tipo de empresa, el señor Andrija esperaba que en unos 5 años, a lo mucho, ahorrara para sí mismo por lo menos 20 años. De cualquier modo, aún no viviera por siempre, estaba seguro de que le esperaría una vejez serena por 1 o 2 o 3 siglos. Aquí también estaba dispuesto a adquirir algunos días de sosiego monástico, para su futura edad avanzada, o al menos unos cuantos de sus amaneceres apacibles. Para mostrar su generosidad, en cuanto llegó el hombre de Escadar, donó al hogar de la Santa Salvación 5 grandes monedas de plata, pero cuando el mayordomo del monasterio las depositó en un cofre, eran 30, ni más ni menos. Es verdad, una gran desgracia se avecina para el monasterio, respondió Danilo, después de recordar algo que lo detuvo. Por cierto, ¿usted me dijo que en aquella bolsa había 5 monedas de plata de dádiva? Algo así, confirmó el huésped. ¿Y qué me aconseja usted? ¿Que me quede o que me vaya? Sabrá Dios, contestó el mayordomo, pero no se dejó eludir tan fácilmente. No obstante, al contarlas, conté una suma de exactamente 30 monedas. Admitirá que la diferencia no es tan insignificante. Tanto mejor. Soy un buen comerciante. Mi dinero se multiplica aún reposando en la bolsa. El de Escadar carraspeó. Una sonrisa. ¿Y la defensa del monasterio es capaz de resistir el ataque? El fuerte de Maglit dispone de una guarnición poderosa, bajo el comando del valiente jefe militar Bélico, respondió el padre Danilo. Pero ¿cómo considere que ese número de 30 es aciago? Pero, sobre todo, si se trata de las monedas de plata, yo reduje su donación por una moneda que le di de limosna a un pobre. Bien hecho, bien hecho. La calidad es lo que nos enseña nuestro Señor. Volvió a sonreír el mercader de Escadar. Pero, al volver a contar, en el cofre había de nuevo 30 monedas. Entonces lancé 2 al pozo. Pero seguían siendo 30. Llevo encargándome de los bienes del monasterio desde hace mucho tiempo. Y no recuerdo haber visto algo así jamás. Una pieza de plata puede gastarse solo una vez. No vale más allá de la cadenilla de cobre. Incluso, un ducado verdadero es falso si no devuelve otros. Créame, padre, llevo comerciando muchos años por todo el mundo. De cualquier modo, yo digo que esto me parece un negocio turbio. El mayordomo meneó la cabeza con un gesto de suspicacia. No se preocupe y discúlpeme ahora. Parece que lo estoy entreteniendo. El mercader hizo una reverencia y giró alrededor de su bastón. 7. Aquí es donde tenemos que ver cómo afrontar la calamidad. A la misma hora, en el refectorio del monasterio de la comunidad, empezaba a deliberar. Al llegar allí el padre Danilo, se encontró que alrededor de un durral de mesa las palabras estaban sentados casi todos, pero pocos sostenían la plática, y estos, en general, eran los mayores que recordaban a los anteriores en vistiosas calamitosas. El ejército de los búlgaros cumanos no es pequeño, contestaba el iguman Grigoriche. A una de las preguntas, no solo es numeroso, sino muy nutrido. ¿Es posible salvar a un arbusto de una crecida salvaje? Susurraba cerca de sí mismo el director espiritual, el rey Timotech. Estaba doblemente preocupado, no solo por Sica, sino también por el insigne señor Milutin. Había partido de mala gana hacia el hogar de la salvación, y de mala gana había dejado a su amo solo con sus pasiones desmedidas. Se sabía que los demonios de la lujuria acechaban en particular profusión a cada soberano. Por un lado, el canto del canon festivo de San Juan Damasquino era todavía demasiado frágil para un viaje tan largo. Se desenfadaría antes de llegar a Skopje, pero, por el otro quería un cerco que lo mantuviera demasiado tiempo alejado de su deber de cuidar el estado espiritual del mutín. Las exclamaciones de la comunidad los pabilaron de grandes calvaciones. Son grandes nuestros pecados, perdónalos, Todopoderoso. No nos justificamos, castíganos. Solo te pedimos la salvación del templo. Os rogamos, Señor Jesucristo y Santa Madre de Dios, no permitáis que anoden las iglesias, las reliquias, los íconos, los libros sagrados, las abejas de Sica, que fecundan las palabras de los serbios.
Grandes lamentos se iban acumulando en los pechos, y uno ya se agarraban con los cabellos, a otros les rodaban las lágrimas por las mejillas. El consuelo sellaba muchos labios. Una aflicción funesta invadía todos los corazones. La esperanza se disipaba en las pequeñas esperanzas. Si no se tomara una cuenta el silencio, se diría que la mesa había quedado desierta. Las pocas palabras sabias se esparcieron por el piso dando lugar a la peor clase de desánimo. La plegaria es propia en cualquier lugar. Se oyó de repente una vocecita del extremo del cuarto. Todos volvieron sus cabezas y a la par se vieron al más anciano de ellos, el padre Espiridón, al que todavía había hablado con el bienaventurado Stefan Nehachma, quien sobrepesaba sus palabras con cuidado y no dejaba, como algunos, sus migajas por todas partes. Los novicios más jóvenes incluso creían que sus labios estaban pegados. Hacía ya mucho tiempo que nadie lo había visto comer, y los que sí conservaban la memoria de ello. Recordaban que solo las fiestas más importantes consentía su estómago con la corteza seca de un pan de manzanilla. Entre la comunidad se rememoraba siempre la pregunta que le hizo Espiridión. Hace una década, el ahora bienaventurado arzobispo Llegaste, dígame, Espiridión, algo que hace mucho trato de entender. ¿De qué vive usted si ni siquiera bebe agua más de lo que deja mojar la lluvia en primavera y en otoño? Dicen que el monje observó al arzobispo por un buen rato, sin parpadear, y dijo: vivo de mi plática con Dios. La plegaria es propia de cualquier lugar, repitió el padre Espiridión en voz baja. En el reflectorio se hizo un silencio tal que se pudo escuchar desde un rincón lo que el lector estuvo leyendo el día anterior. Pero aquí tenemos que ver cómo afrontar la calamidad. Uno no quita los robles de una avenida de agua. No somos guerreros para trasladar el obstáculo a espaldas. No somos hechiceros para desviar la corriente salvaje con maldiciones. El lamento es de poca utilidad. Por ello, hay que hacer como los monjes Batopedi ante el ataque de los piratas. Al no encontrar otra salida, a fuerza de su voluntad, separaron la iglesia del suelo durante la noche y junto con ellos volaron encima del monte escarpado. ¿Por qué no hemos de hacer lo mismo nosotros? Roguemos al Todopoderoso que concede esta flor de nuestra patria un tallo suficientemente alto como para poder elevarnos en lo alto, fuera del alcance del terrible agresor. Y, aunque hasta ese momento pocos tenían algo que decir, de repente todos empezaron a hablar atropelladamente, unos por encima de otro. El gran alboroto se pudo entender apenas lo siguiente. ¿Cómo? ¿Cómo? La iglesia no tiene alas, tampoco le van a crecer. Las celdas no están hechas de las semillas del diente del león. Aún así, cortamos los pinos, no podemos enseñarles a aletear con sus ramas. Ante la invasión de los cumanos, solo podemos enviar a las abejas más allá de los montes. En suma, Espiridión, lo dijiste en vano. Sin embargo, el padre Espiridión ya no intentaba subirse a las alturas locuaces de la vanidad. Ni siquiera miraba a los monjes, tal vez por ser anciano, casi de la edad de Stefan Nehachma. Se había dormido, o quizás, si se respetaba después, había muerto al instante por hablar demasiado, y continuó viviendo modestamente en su plática con el amado Señor. 8. Frente a las ventanas volaban aves y las colmenas aleteaban de los serafines a las 6 alas. Así llevándose consigo lo que había dicho y a lo que había llegado de la deliberación de la comunidad, abandonó el refectorio. Pronto, todos entraron de todo, suscitándose gran asombro, y no eran pocos los que consideraban insensata la propuesta del padre Espiridón. Pero nadie encontró nada mejor para alimentar la esperanza. En tiempos de escasez es bueno lo que hay. El iguman Gregoriche ordenó que se procediera y, según el ejemplo de los monjes de Batopedi, todos los monjes y los siervos, los diáconos y los seglares, los novicios y los pastores, los cantores y los vatecanos, los viejos y los jóvenes, todos, se dividieron en dos grandes grupos. Los primeros empezaron a rogar a Dios que considera a Sica esa flor de rasca, un tallo suficientemente alto. Los otros cogieron cualquier cosa que pudieran sostener con las manos y comenzaron a golpear los cimientos de los dos templos, de las celdas, de los establos, las bases de los árboles y las hierbas, y a la parte inferior de todo lo que había en el patio de sus alrededores. Un alboroto y amplio golpeteo retumbaron hacia lo alto, y a lo lejos del monasterio, un viajero pensaría que la tierra temblaba. Los retumbos ahogaron a todos los demás sonidos. Las violentas sacudidas rompieron el rabo del sol, y este, cual manzana pasada, rodó a un lado, cayendo en pleno mediodía. Dentro de la iglesia los profetas y los frescos soltaron los rollos del pergamino. Se rompió incluso una jarra dibujada. El agua pintada empezó a salpicar. Las llamas titilantes de los cirios se hicieron enjambres, y las 3 campanas bamboleadas olvidaron que eran de bronce y quisieron levantar el vuelo de la torre. La hospedaria empezó a anunciar que, con sus crujidos, los utensilios de cobre de la cocina chillaron estremecidos. Los establos se llenaron de mugidos de ganado. Las abejas encerradas intentaron salir de sus colmenas.
Un raudal de truenos inundó los montes empujando a las muchas bestias hacia el mismo borde del bosque, por lo que éstas regresaron aún más fieras hasta los defensores. La claridad del aire empezó a difuminarse. Se asombraron las primeras asombras. Enviaron al mozo a la cuadra de las cimas vecinas, para traer en Burdeganos otras cargas de luminosidad. Y, a pesar de todo, nada en Sica, excepto la brosa mostaza de disposición a elevarse, ni siquiera medio palmo. Y, aunque fue al quinto día después de la Pascua, uno de los 50 días hasta el de Pentecostés, en los que no está permitido arrodillarse, el mismísimo Iguman Gregoriche cayó de rodillas en el templo. Y todos los demás hicieron lo mismo. Y dado a que se pedía al Señor un gran favor, se ordenó a los diáconos que leyeran y los chantres cantaran a mayor número de salmos posibles. Y los cantores de los dos coros llenaron el canto con el templo. Y los ruegos al doble de Tania empezaron explorando a que Dios considera alguna preclara común. Por el bien de todos, por la salvación. Incluso por los agresores que se acercaban. Y cada uno de los ruegos terminaba con el triple canto. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Afuera, era cada vez mayor el número de los que, de frente sudorosa, dejaban sus palos para no desistir, sino para sustituirlos con el canto y la oración. Toda la congregación, una tras otra, se iba uniendo al crescendo, que llegaba del hogar de la salvación. Fuera del patio, los enfermos y los débiles encontraron nuevas fuerzas. Uno de ellos, tullido de nacimiento, de miembros paralizados, levantó temblorosamente los dos brazos. Otro, ciego, intuyendo que vería un milagro, pudo ver. Un tercero, de lengua anudada por la mudez, pronunció también: Ten piedad de nosotros, Señor. Y entonces, cuando parecía que la noche, con su oscura, iba a oprimir aún más todo contrasueño, cuando parecía en vano cualquier esfuerzo menos improbable que el iniciado, algo rechinó en la parte del altar de la iglesia, y el templo se separó de la tierra. Por ese chirrido apenas audible, el canto se elevó con más fuerza y se propagó el salmo cantado: Señor, Señor, mi fuerte Salvador, salva mi cabeza en este bélico día. No le concedas al Señor, al infiel lo que quiere. No le permitas lograr su objetivo, para que no llegue a envacerse. La iglesia empezó a menearse como si quisiera sacudirse su sombra. Un pobre hombre de Dios, Blasco, se encontraba en el monasterio por la fiesta de Pascua. Cogió un extremo suyo y empezó a tirar de este vigorosamente, aunque su interior albergaba tan solo un niño débil. ¡Ayúdenme!, exclamó. Al principio, confundidos, algunos de los que estaban cerca acudieron a su ayuda. Al pie de la iglesia se escuchó un crujido, como si el reflejo se separara de sus cimientos. En las grietas de este hogar de la salvación y su sombra se incrustaron el canto y la oración. Y toda la construcción se elevó por el tamaño de la exclamación. Adentro, el iguman y los monjes continuaron su letanía con mayor tensión. La sombra rajada comenzó a desprenderse de la iglesia por todas partes. La separación, al principio pequeña, se hinchó de palabras pronunciadas y cantadas al unísono. El tiempo se estremeció, retrocedió, se detuvo vacilante. Los cantores aportaron su bordón como palanca. Algo se quebró. Luego sonó algo metálico, un golpe sordo. Se quedaron en el pasto los enormes anillos gravitacionales. La iglesia de la Santa Salvación se elevó hacia arriba. La confusión no se hizo esperar. Tras el hogar de la salvación partieron también el refectorio, la cocina, la hospedería, las despensas, partes de las murallas bajas del monasterio con celdas agregadas, como si una fuerza los hubiese tensado con el arco. Los pinos y los robles salieron disparados hacia lo alto, junto con sus nidos, piñas y terrones. La pequeña iglesia de San Teodoro Tirrón y San Teodoro Estrilatato, varias veces más ligera que la grande, subió tan alto que tuvieron que atarla con una cuerda al templo principal, y este, demasiado pesado para que un vuelo de esa clase, se quedó flotando apenas unas 100 brazadas por encima del pozo. Tercamente inmóvil, con su manojo de hierba clariagua, tristemente sumergido antes de que se pusiera el sol, Sica se mecía toda púrpura en el aire, como si hubiese sido construida ahí desde siempre. Es grande la misericordia de Dios, alabado sea el Señor. Abajo bullían las palabras. Toda la gente en el patio y fuera de él estaba postrada ante el semejante milagro. Es decir, a decir verdad, algunos no podían creerlo y abandonaron el lugar digno de admiración. Es una locura. Este milagro nos costará el doble de cabezas si nos hubiéramos permanecido en el suelo. ¿Qué en altura que nos falta aquí? Nubes, vientos y aves, que se la pasan volando de un lado a otro. Gracias, hermanos, nosotros preferimos pernoctar en un lugar más seguro. Los que se encontraron arriba, después de la oración de perdón, bajaron numerosas escaleras, cuerdas con nudos atados. La mayoría empezó a subirse en orden, al templo y a la hospedería.
a las celdas, a los talleres y a los establos, mientras aún había luz para ver. El higuma se apresuró a recorrer todo lo que ven en el aire, brincando de terrón en terrón, cuidando de no caerse, teniendo en la mano a un niño o algún exhausto. Después, el padre Gregoriche se dirigió a la catecumenia de Saba, arriba del nártex. Desde ahí miró una vez más las tierras de la riva del monasterio. El marco de mármol llenaba sus pulmones con una vista nueva, más amplia. Junto a la ventana, que daba al presente cercano, volaban las aves y las colmenas, aleteaban los serafines de las 6 alas. Santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena esta toda tu tierra de tu gloria, exclamaron unos a otros. Ese afirmamiento emergieron Estécope y Alcione, Maya y Electra, Taigate y Merope, y al final, la pequeña Seleno. Con la primera luz de las Pleiades, todo el mundo subió a Sica. Los serafines se alejaron hacia las estrellas. Las aves diurnas buscaron sus nidos, y las colmenas se posaron sobre la cuerda que unía la pequeña iglesia con la grande. El reverendo padre apartó con la mano un rayo de luna, y el ocaso del quinto día lentamente cerró los postijos de tejo.